¿Sabías que cuanto más te esfuerzas por conseguir algo, más lo alejas de tu vida? Bienvenido a la trampa de la ley al revés. Estás intentando forzar una puerta que solo se abre hacia adentro. Detente. Deja de luchar. Bienvenido al Códice Arcanum, donde aprenderás que el secreto de la riqueza, la salud y el poder no está en el hacer, sino en el permitir. Es hora de activar tu mente de oro. Este es el latido que inició tu transformación. Úsalo como el interruptor que enciende tu frecuencia soberana cada vez que sientas que la lucha intenta regresar. Capítulo 1. El umbral del esfuerzo inverso. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de comprender es la razón por la cual tus manos permanecen vacías a pesar de tus esfuerzos. Has sido educado en la doctrina del sudor y la lucha. Te han dicho que para obtener, debes perseguir, que para manifestar, debes presionar. Pero aquí, en el santuario de Voz Arcanum, venimos a revelarte una verdad que tu ego rechazará al principio, pero que tu espíritu reconocerá como el oro más puro. Existe una ley invisible que gobierna los resultados de tu vida. Los antiguos la llamaban la vía del no esfuerzo, pero el Dr. Joseph Murphy la definió con una precisión quirúrgica, la ley al revés. Esta ley dicta que, en el reino de la mente, cuanto más intentas forzar una respuesta a través de la voluntad consciente, más poderosa se vuelve la resistencia en tu subconsciente. Es como tratar de apagar un incendio con ráfagas de aire, solo logras que las llamas crezcan. Permíteme que te cuente una historia que ilustra este arcano, la historia del buscador y la mariposa. Imagina un hombre en un jardín infinito. Él desea desesperadamente capturar una mariposa de alas doradas que representa su mayor anhelo. El hombre corre, salta, agita sus redes y grita al cielo demandando que la criatura se detenga. Pero la mariposa, ante el caos de su movimiento y la violencia de su deseo, huye cada vez más alto, perdiéndose entre las copas de los árboles. Agotado, el hombre cae de rodillas. Su voluntad se rompe, se rinde, se queda inmóvil, dejando que su respiración se sincronice con el pulso de la tierra. Se olvida de la persecución. Es en ese momento de quietud absoluta, cuando el esfuerzo ha muerto, que la mariposa desciende suavemente y se posa sobre su hombro. ¿Lo comprendes ahora? El deseo desesperado es una declaración de carencia. Cuando persigues con ansiedad, le estás gritando a tu subconsciente que no tienes aquello que buscas. Y tu subconsciente, que es el espejo perfecto de tu convicción interna, manifiesta exactamente eso, la ausencia de tu deseo. Esta es la paradoja que mantiene a la mayoría de la humanidad en un ciclo eterno de frustración. Usan la voluntad consciente, el martillo, para intentar dar forma a la realidad. Cuando la realidad se moldea desde el sentimiento, el molde. En el Códice Arcanum, llamamos a esto la trampa de la presión mental. Pensemos en un ejemplo que todos hemos vivido, el fenómeno del nombre olvidado. Estás en una conversación y quieres recordar el nombre de alguien. Te esfuerzas, te golpeas la frente, te tensas. Cuanto más intentas obligar a tu memoria a entregarte el dato, más parece esconderse en las sombras de tu mente. Pero ¿qué sucede cuando dejas de intentar? Cuando dices no importa y pasas a otro tema, relajando tu mente por completo, minutos después, sin previo aviso, el nombre aparece con claridad cristalina en tu conciencia. Tu subconsciente te entregó el tesoro solo cuando tu voluntad consciente dejó de bloquear la puerta. Has entrado en este canal buscando la llave dorada para abrir las puertas de la abundancia. Pero para usar la llave primero debes soltar el picaporte. La mente de oro no es una mente que lucha, es una mente que permite. Es una frecuencia donde la intención se lanza como una semilla y se deja descansar en la tierra fértil del subconsciente, sin desenterrarla cada hora para ver si ha germinado. Joseph Murphy nos enseña que la fe no es un esfuerzo de la voluntad. La fe es un estado de confianza tan profundo que no requiere defensa ni lucha. Si tienes que luchar por tu manifestación, es porque no crees en ella. La lucha es la prueba fehaciente de tu duda. En este primer capítulo de nuestro encuentro, vamos a desmantelar la estructura de tu resistencia. Vamos a limpiar el polvo de tu Códice Arcanum para que puedas leer las instrucciones de tu propia divinidad. Prepárate para entender por qué tus oraciones no han sido contestadas y por qué, paradójicamente, el camino hacia tu éxito comienza con un paso hacia atrás. Siente el peso de tus hombros caer. Siente cómo la tensión en tu mandíbula se disuelve. Estás dejando de ser el cazador para convertirte en el jardín. Estás dejando de ser el guerrero para convertirte en el rey que ya posee el reino. Esta es la primera lección de la sabiduría prohibida.
La fuerza crea oposición. La entrega crea atracción. No busques la luz con los ojos apretados. Relájate y deja que la luz te encuentre a ti. En la siguiente parte, profundizaremos en el mecanismo técnico de cómo tu subconsciente procesa tus órdenes y cómo puedes programarlo mientras duermes, evitando el conflicto con tu mente consciente. Pero antes, quédate en este espacio de reflexión. Identifica en qué área de tu vida has estado agitando las redes con desesperación. Mírala de frente y por un instante permite que la mariposa sea libre. Tu mente de oro está despertando. El códice se ha abierto. Has contemplado la belleza de la rendición y el error de la persecución. Ahora debemos descender a los cimientos de tu templo interno para entender la mecánica de esta traición de la voluntad. ¿Por qué tu propia mente parece trabajar en tu contra cuando más la necesitas? Para el Códice Arcanum, la mente no es una unidad, sino un reino dividido. Tienes una mente consciente, la guardiana de la lógica y el esfuerzo, que representa apenas una pequeña fracción de tu poder real. Y debajo, en las profundidades abisales, yace la mente subconsciente, el océano infinito de la mente de oro, donde se gesta toda realidad visible. El conflicto surge porque la mente consciente es una herramienta de dirección, pero no de creación. Cuando intentas manifestar usando la fuerza de tu voluntad, estás tratando de usar un pequeño remo para mover un transatlántico en medio de una tormenta. Cuanto más fuerte remas, más resistencia creas en el agua. Joseph Murphy nos advierte: cuando hay un conflicto entre tu deseo y tu imaginación, la imaginación siempre gana, siempre. Permíteme revelarte una historia que se susurra en los círculos de la alta alquimia mental, la historia del arquitecto del templo. Hubo una vez un hombre encargado de diseñar la catedral más majestuosa jamás vista. Pasó meses frente al pergamino, forzando su intelecto, dibujando y borrando hasta que sus dedos sangraron. Cuanta más presión sentía por terminar la obra, más estéril se volvía su imaginación. Las ideas eran pesadas, grises y sin vida. Una noche, al borde del colapso, arrojó sus herramientas al suelo y exclamó: «Me rindo, no puedo hacerlo». Se sumergió en un sueño profundo, libre de la carga del cómo y del cuándo. En la quietud de esa noche, mientras su voluntad dormía, su subconsciente se activó. Vio la catedral completa en un sueño de luz dorada, con cada arco y cada vitral perfectamente alineados. Al despertar no tuvo que esforzarse, sus manos simplemente siguieron el mapa que la mente de oro ya había trazado para él. Este arquitecto no halló la solución en el sudor, sino en el abandono. Tu mente subconsciente es un sirviente impersonal y omnipotente. No juzga tus órdenes, simplemente las ejecuta. Pero aquí reside el peligro. El subconsciente es altamente sensible a la sugestión del sentimiento. Cuando dices «quiero esto con todas mis fuerzas», el sentimiento subyacente es de carencia. Estás imprimiendo en el tejido de tu realidad la vibración de «no lo tengo». Y el subconsciente, fiel a su naturaleza, multiplica esa carencia. Por eso, en Voz Arcanum, decimos que el esfuerzo es el lenguaje de los mendigos, mientras que la gratitud relajada es el lenguaje de los reyes. Observa cómo funciona este mecanismo en la salud. Si una persona cae enferma y se repite con desesperación, «debo sanar, debo luchar contra esto», está enfocando toda su energía en la idea de la enfermedad. Está creando una tensión que bloquea los canales naturales de recuperación. Y, en cambio, aquel que se retira al santuario de su mente, que visualiza la salud como un hecho ya cumplido y se entrega al descanso sin miedo, está permitiendo que la inteligencia infinita del cuerpo haga su trabajo sin interferencias. La clave de la llave dorada que Joseph Murphy nos entrega es el estado de no resistencia. Para entrar en la mente de oro, debes aprender a dar órdenes sin presionar. Es como un capitán de barco que da una instrucción clara al timonel y luego se retira a su camarote a descansar, confiando plenamente en que el rumbo ha sido fijado. Si el capitán bajara cada 5 minutos a mover el timón él mismo, el barco nunca llegaría a puerto. ¿Cómo aplicamos esto ahora mismo? Existe un momento sagrado, un portal que se abre cada día y que pocos saben utilizar. Es ese breve espacio de tiempo justo antes de quedarte dormido, cuando la mente consciente baja la guardia y el velo hacia el subconsciente se vuelve delgado y transparente. En ese estado crepuscular, no uses palabras complicadas, no pidas, no ruegues. Simplemente siente la emoción del resultado final. Si buscas abundancia, siente la seguridad de quien ya posee el oro. Si buscas amor, siente la calidez de quien ya es amado. Repite una sola palabra o una frase corta,
como un mantra suave. Gracias. Está hecho o éxito. Repítelo como una canción de cuna, sin esfuerzo, dejando que la idea se hunda en las profundas aguas de tu subconsciente mientras te quedas dormido. Recuerda, el subconsciente acepta lo que tú sientes como verdadero, no lo que tú deseas como posible. En este punto de nuestro recorrido por el Códice Arcanum, tu antigua forma de pensar está empezando a desmoronarse. Sientes que la lucha ya no es necesaria. La pesada armadura del esfuerzo está cayendo a tus pies, y por primera vez en mucho tiempo, puedes respirar con libertad. Estás dejando de ser un esclavo de las circunstancias para convertirte en el soberano de tu destino. Has completado el primer capítulo de esta iniciación. Has entendido que el muro que te separaba de tus sueños no era la falta de trabajo, sino el exceso de tensión. Pero esto es solo el comienzo. En el siguiente capítulo, exploraremos el espejo de la resistencia, donde aprenderás a identificar los sabotajes ocultos que has plantado en tu propio jardín y cómo arrancarlos de raíz para que la mente de oro florezca sin obstáculos. Quédate un momento en esta frecuencia. Siente cómo la vibración de estas palabras reorganiza tus átomos. Ya no eres el mismo que comenzó a escuchar hace unos minutos. La llave dorada ya está girando en la cerradura. Confía en el proceso. Confía en el Arcanum. Capítulo 2. El espejo de la resistencia. Has cruzado el primer umbral. Ya comprendes que el esfuerzo es la barrera, pero ahora debemos enfrentar el desafío más sutil de la mente de oro. Bienvenido al espejo. El mundo que ves a tu alrededor no es una realidad sólida e independiente. Es un reflejo exacto de tu estado de conciencia. Si en tu exterior encuentras puertas cerradas, deudas que no terminan o relaciones que se desmoronan, no estás viendo la mala suerte. Estás viendo el espejo de tu propia resistencia interna. En el Códice Arcanum, aprendemos que el espejo nunca miente, pero la mayoría de los hombres comete el error de intentar cambiar el reflejo sin cambiar el rostro que se mira en él. Imagina que te miras en un espejo y ves que tienes una mancha de barro en la mejilla. ¿Intentarías limpiar el cristal del espejo para quitar la mancha? Sería absurdo. Pasarías horas frotando el vidrio sin obtener resultado alguno. Sin embargo, así es como vive la mayoría de la humanidad. Luchan contra las circunstancias externas, intentan manipular a las personas, trabajan hasta el agotamiento para cambiar el reflejo, mientras la mancha permanece intacta en su propio subconsciente. Para romper la ley al revés, debemos aprender a mirar el espejo con la autoridad de un soberano. Debes identificar el sabotaje oculto, ese diálogo interno que susurra no eres suficiente, es demasiado difícil o esto no es para alguien como yo. Esas son las huellas de la resistencia. Son los nudos que aprietan tu mente de oro y le impiden brillar. Permíteme que te cuente la historia de una mujer llamada Elena, una historia que se guarda en los registros de aquellos que pasaron de la carencia a la plenitud absoluta. Elena era una artista con un talento extraordinario, pero vivía en la sombra de la escasez. Cada vez que estaba a punto de cerrar una venta importante o de conseguir una exposición en una gran galería, algo sucedía. El cliente se arrepentía a último momento, un contrato se perdía en el correo o ella misma caía enferma el día de la inauguración. Elena creía que el destino estaba en su contra. Se esforzaba más, pintaba más horas, enviaba cientos de correos adicionales. Aplicaba la voluntad consciente con una ferocidad desesperada, pero el espejo solo le devolvía más de lo mismo, esfuerzo y vacío. Un día, Elena se detuvo. Dejó de luchar contra la galería, dejó de perseguir a los clientes y se sentó frente al espejo de su alma. Al entrar en el silencio de su templo interno, descubrió una creencia grabada a fuego en su subconsciente. Su padre le había dicho una vez, cuando era niña, que los artistas siempre mueren pobres y que el dinero es el enemigo del arte puro. Esa era la mancha de barro. Su subconsciente, por amor y lealtad a esa vieja idea, estaba saboteando cada uno de sus éxitos para protegerla de ser una artista rica, lo cual, según su programa oculto, significaba ser una artista impura. Su esfuerzo consciente por vender era una orden de quiero, pero su sentimiento subconsciente era tengo miedo de tener. La ley al revés se manifestaba con una precisión aterradora. Cuanto más intentaba vender, más activaba el miedo subconsciente y más se alejaba el dinero. Elena comprendió que no necesitaba más marketing. Necesitaba una nueva imagen en el espejo. Comenzó a practicar la técnica de la llave dorada que Joseph Murphy describe. Cada noche, antes de que el sueño la reclamara,
Se visualizaba a sí misma no solo vendiendo cuadros, sino sintiendo una profunda paz con la idea de la abundancia. Se repetía con suavidad: mi arte bendice a otros, y yo soy bendecida por el flujo infinito del universo. No era un ruego, era una afirmación de un hecho ya existente en la mente de Oro. ¿Qué sucedió? Elena dejó de enviar correos desesperados, dejó de presionar. Al cabo de unas semanas, el dueño de una de las galerías más prestigiosas de la ciudad, alguien a quien ella nunca había contactado, la llamó personalmente. Había visto una de sus obras en la casa de un amigo y sintió una necesidad irresistible de representar su trabajo. El reflejo cambió sin que ella tuviera que tocar el cristal. El éxito llegó porque la resistencia interna se había disuelto. Este es el secreto que Voz Arcanum pone en tus manos hoy. La resistencia es una tensión muscular en el alma. Cuando deseas algo con ansiedad, estás tensando tus músculos espirituales. Estás creando un nudo, y por un nudo no puede fluir la corriente de la vida. El Dr. Murphy nos enseña que el subconsciente es como una cámara fotográfica. Si mueves la cámara mientras tomas la foto, la imagen sale borrosa. El movimiento de la cámara es tu ansiedad, tu duda, tu prisa por ver resultados. Para obtener la imagen nítida de tu deseo, debes mantener la cámara inmóvil. Debes entrar en el estado de quietud absoluta. Observa ahora tu propia vida. ¿Dónde sientes la mayor fricción? ¿En tu economía? ¿En tu salud? ¿En tu soledad? No culpes al gobierno. No culpes a tu pasado. No culpes a la falta de oportunidades. Esas son solo las distorsiones en la superficie del espejo. Mira más profundo. Pregúntate: ¿qué miedo estoy tratando de ocultar con este exceso de esfuerzo? ¿Qué creencia antigua está actuando como un ancla en el fondo de mi océano? La mente de Oro sabe que ya lo tienes todo. Para ella el tiempo no existe. El éxito no es algo que ocurrirá en el futuro, es algo que ya es una realidad en la dimensión del espíritu. Por eso, cuando luchas por conseguirlo, le estás diciendo a la mente de Oro que ella está equivocada. Estás diciendo: no lo tengo, así que debo pelear por ello. Y la mente de Oro, en su infinita obediencia, responde: de acuerdo, no lo tienes, sigue peleando. Es hora de soltar las armas. Es hora de dejar de ser el guerrero agotado y empezar a ser el soberano que observa su reino con gratitud. En esta primera parte del segundo capítulo, quiero que te lleves esta verdad al centro de tu pecho. Tu único trabajo es mantener la imagen mental de tu deseo cumplido con la misma naturalidad con la que esperas que el sol salga mañana. No te levantas a las 3 de la mañana a gritarle al sol que se apresure. No te estresas pensando si el sol tendrá suficiente energía para brillar. Simplemente sabes que sucederá. Esa es la fe no resistente. Siente cómo esta idea empieza a liberar la presión en tu mente. Siente cómo la llave dorada encaja en la cerradura de tu corazón. Estás empezando a comprender que la vida no es algo que te sucede, sino algo que sucede a través de ti. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo limpiar el espejo de forma definitiva. Aprenderás a identificar las sombras de los antepasados que aún caminan por tus pensamientos y cómo usar el poder del perdón subconsciente para liberar la energía que ha estado bloqueada por décadas. Prepárate. El Códice Arcanum está revelando sus páginas más intensas. Mantente en este estado de receptividad. No busques la respuesta, deja que la respuesta te encuentre. Tú eres el arquitecto. Tú eres el espejo. Tú eres el oro. Has visto tu reflejo. Has reconocido que las grietas en tu realidad exterior no son más que proyecciones de las fisuras en tu propio templo interno. Pero ahora, debemos ir más profundo. Debemos limpiar el cristal de las sombras que ni siquiera sabías que llevabas contigo. En el Códice Arcanum, entendemos que el espejo de la vida a veces está empañado por el aliento de quienes vinieron antes que nosotros. Joseph Murphy nos advierte que el subconsciente no tiene sentido del tiempo. Para tu mente profunda, lo que sucedió hace un siglo es tan real como lo que sucede ahora. Muchos de los nudos de resistencia que hoy bloquean tu mente de oro no fueron atados por tus manos, sino por las manos de tus ancestros. Permíteme que te revele una historia de liberación, la historia de Julián. Julián era un hombre brillante, un estratega nato que poseía la llave para grandes negocios. Sin embargo, cada vez que su cuenta bancaria alcanzaba una cifra específica, una fuerza invisible parecía arrebatarle todo. Malas inversiones, juicios inesperados o simples errores de juicio lo devolvían siempre al mismo punto de partida: la escasez. Julián usaba su voluntad, luchaba, trabajaba 16 horas al día,
Pero la ley al revés era implacable. Cuanto más se esforzaba por retener el dinero, más rápido se le escapaba entre los dedos. Él creía que estaba fallando en su técnica, pero el espejo le estaba mostrando una sombra ancestral. Al entrar en el estado de relajación profunda que practicamos aquí, Julián descubrió un recuerdo que no era suyo, pero que vivía en su sangre. Su abuelo había sido un hombre rico que lo perdió todo durante una gran crisis, y ese trauma generó una creencia familiar oculta. El dinero es un peligro que atrae la desgracia. El subconsciente de Julián, en su deseo de protegerlo, expulsaba la riqueza cada vez que ésta llegaba. Su esfuerzo por ganar dinero era una orden consciente, pero su sentimiento de el dinero es peligroso era la orden real que el subconsciente obedecía. Estaba viviendo en una paradoja constante. Para limpiar este espejo, Julián tuvo que aplicar el arcanum del perdón y la liberación. No fue un proceso de lucha, sino de soltar. Murphy enseña que perdonar no es un acto moral, sino un acto de higiene mental. Perdonar es soltar la carga para que el barco pueda navegar. Julián visualizó a sus ancestros, les agradeció por la vida, pero les devolvió sus miedos y sus traumas. Declaró con autoridad: soy libre de las sombras del pasado. Mi mente de oro solo reconoce la abundancia de este momento presente. ¿Qué sucedió entonces? El espejo dejó de mostrar la escasez. Sin que Julián tuviera que aumentar sus horas de trabajo, las oportunidades empezaron a llegar, y lo más importante, el dinero empezó a quedarse. El nudo se había desatado porque la resistencia ya no tenía un ancla en su historia familiar. Escucha bien estas palabras. El perdón es la herramienta definitiva para limpiar el espejo de la resistencia. Debes perdonarte a ti mismo por tus fracasos pasados. Debes perdonar a quienes te dijeron que no podías. Debes perdonar al mundo por no haberte entregado lo que pedías con desesperación. Porque mientras guardes resentimiento o culpa, estás manteniendo tu atención fija en el problema, y aquello en lo que te enfocas, el subconsciente lo multiplica. Si guardas rencor hacia alguien que tiene éxito, estás enviando una señal a tu mente de oro de que el éxito es algo malo. Por lo tanto, tu subconsciente se asegurará de que nunca lo alcances para mantenerte bueno, según tu propia lógica interna. La envidia es el veneno más rápido para la manifestación. La ley al revés se alimenta de la queja. Cada vez que te quejas de tu situación actual, estás gritando al universo que tu realidad es deficiente. Estás imprimiendo la carencia con una tinta indeleble. Por eso el Códice Arcanum nos enseña la alquimia de la gratitud anticipada. Agradece el resultado antes de verlo en el espejo. Agradece la salud mientras el cuerpo aún duele. Agradece la riqueza mientras los bolsillos están vacíos. Esto no es un engaño, es una declaración de soberanía mental. Es decirle al espejo: sé que lo que veo ahora es solo un eco de mis pensamientos pasados, pero mi realidad presente es la que yo decido sentir ahora. Cuando logras que el sentimiento de ya está hecho sea más real que la evidencia de tus sentidos físicos, el espejo no tiene más remedio que reconfigurarse. La mente de oro es como un jardín de alta frecuencia. Las malas hierbas de la duda y la culpa deben ser arrancadas, no con violencia, sino con la luz de la comprensión. Entiende que cada error que has cometido fue solo un intento de tu mente por encontrar seguridad. Bendice ese error y déjalo ir. Imagina ahora que tienes frente a ti ese espejo empañado. No intentes romperlo, no intentes frotarlo con fuerza, simplemente exhala un aliento de paz sobre él. Mira cómo la niebla de la resistencia se disuelve ante el calor de tu propia divinidad reconocida. Lo que queda es la imagen clara de tu deseo cumplido. En este momento tu vibración está cambiando. La pesadez en tu nuca se está transformando en una sensación de ligereza. Estás empezando a ver que no hay nada que alcanzar. Solo hay algo que permitir. El esfuerzo inverso está perdiendo su poder sobre ti porque ya no estás tratando de forzar al mundo. Estás permitiendo que tu mundo surja desde tu paz. Has terminado de limpiar el cristal. El espejo de la resistencia ahora es el espejo de la revelación. En nuestro próximo encuentro, en el tercer capítulo, nos adentraremos en la ciencia del subconsciente. Aprenderás cómo funciona el motor interno de tu realidad, cómo hablarle en su propio lenguaje de símbolos y cómo convertirte en el programador maestro de tu destino. Pasaremos de la limpieza a la construcción. Quédate ahora en este silencio expansivo. Siente la libertad de quien ha soltado el lastre. Eres libre de tu pasado. Eres libre de tus deudas emocionales. Eres el dueño de la llave dorada. Descansa en la certeza. Habita tu mente de oro. El códice sigue revelándose para ti.
Voz Arcanum es tu refugio. La sabiduría es tu herencia. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Capítulo 3. La ciencia del subconsciente. Has limpiado el espejo y has atravesado las sombras de tus ancestros. Ahora nos encontramos ante las puertas de la sala de máquinas de tu existencia. Bienvenido a la comprensión técnica de tu divinidad. En este tercer capítulo del Códice Arcanum, vamos a desmantelar la idea de que tu vida es un accidente y vamos a reconstruirla como una ciencia exacta. Porque la mente de oro no es una casualidad, es una ingeniería. Para dominar la llave dorada, debes comprender la naturaleza del suelo que pisas. Tu mente subconsciente es ese suelo. Joseph Murphy nos dejó una revelación que es el pilar de Voz Arcanum. El subconsciente es impersonal y no es capaz de razonar. No discute contigo, no te lleva la contraria, no tiene sentido del humor ni entiende de sarcasmos. Es como la tierra fértil de un valle infinito. Si siembras semillas de roble, la tierra te entregará robles. Si siembras semillas de espinos venenosos, la tierra te entregará espinos con la misma fidelidad y eficiencia. La tierra no juzga la semilla, simplemente la multiplica. La tragedia de la humanidad es que la mayoría de los hombres caminan por este valle arrojando semillas de duda, miedo y carencia de forma inconsciente, y luego lloran al ver la cosecha de dolor que surge a sus pies. Se preguntan por qué la vida es tan cruel, sin entender que la vida solo está siendo obediente a la semilla que ellos mismos plantaron. Permíteme que te relate una crónica que se encuentra en los anales de los maestros del pensamiento, la historia del navegante de las profundidades. Hubo una vez un capitán que comandaba el submarino más avanzado del mundo. Era una nave capaz de resistir las presiones más aplastantes y de navegar en la oscuridad total del abismo. El capitán, desde su torre de mando en la mente consciente, daba órdenes por el intercomunicador a la sala de máquinas, donde trabajaba un equipo de ingenieros que jamás subían a la superficie. Estos ingenieros no tenían ventanas, no sabían si afuera era de día o de noche, si el mar estaba en calma o si había una guerra estallando arriba. Su única realidad eran las órdenes que llegaban por el altavoz. Si el capitán, movido por el miedo al ver una sombra en el radar, gritaba, «Estamos bajo ataque, máxima velocidad hacia el fondo», los ingenieros ejecutaban la orden de inmediato. No se detenían a preguntar si el ataque era real o si era solo una ballena pasando cerca. No razonaban, simplemente movían las palancas. La nave descendía hacia el abismo peligroso porque el capitán así lo había decretado. Tú eres ese capitán. Tus ingenieros en la sala de máquinas son tu mente subconsciente. Y aquí es donde la ley al revés se vuelve una ciencia peligrosa si no la conoces. Cuando tú, desde tu torre de mando, miras tus deudas o tu soledad y sientes un terror profundo, estás gritando por el altavoz, estamos en crisis, falta suministro, peligro inminente. Tus ingenieros subconscientes no salen a mirar tu cuenta bancaria para comprobar si mientes. Ellos simplemente aceptan tu miedo como una orden de producción y empiezan a fabricar más situaciones que justifiquen ese terror. La ciencia del subconsciente nos dice que la mente profunda es reactiva, no proactiva, no toma iniciativas por su cuenta, solo responde a la impresión que tú dejas en ella a través del sentimiento. Por eso en Voz Arcanum insistimos en que el sentimiento es la firma en el contrato de tu realidad. Las palabras vacías no tienen poder en la sala de máquinas. Los ingenieros solo escuchan la vibración de tu emoción. Si dices soy rico pero por dentro sientes el frío de la carencia, los ingenieros ignoran tus palabras y obedecen al frío. El resultado es que la ley al revés se activa. Cuanto más repites la palabra riqueza con un corazón lleno de miedo, más órdenes de pobreza envías al fondo de tu mar. Estás saboteando tu propia nave. Para usar la llave dorada con maestría, debes aprender a hablar el lenguaje de los ingenieros. Ellos no hablan español, ni inglés, ni ningún idioma humano. Ellos hablan en imágenes cargadas de emoción. La mente de oro se programa a través de la visualización tranquila, cuando la presión del mundo consciente ha disminuido. Es en ese estado de relajación profunda donde puedes bajar a la sala de máquinas y entregarles un nuevo mapa. Considera el ejemplo de un hombre que padecía de una tartamudez severa cada vez que tenía que hablar en público. Su voluntad consciente le decía, debes hablar bien, no te equivoques, esfuérzate. Pero esa presión consciente solo lograba que su subconsciente se tensara más. La ley al revés hacía que cuanto más intentaba no tartamudear, más se le trababa la lengua.
El miedo al error era la orden real que llegaba a la sala de máquinas. ¿Cómo se curó? No fue mediante ejercicios de oratoria, sino mediante la ciencia del subconsciente. Cada noche, en la quietud de su habitación, él se visualizaba a sí mismo frente a una multitud. No se veía intentando hablar bien. Se veía a sí mismo sereno, con una sonrisa en el rostro, sintiendo la vibración de su propia voz fluyendo como un río de oro, clara y potente. Sentía el aplauso de la gente antes de que ocurriera. Al hacer esto, estaba entregando una nueva película a sus ingenieros. Después de unas semanas, cuando llegó el momento de hablar en la realidad física, su subconsciente simplemente reprodujo el programa que él había grabado con tanta paciencia. La tartamudez desapareció porque la orden de fluidez se volvió más fuerte que la orden de miedo. Este es el poder que reside en ti en este mismo instante. Tu subconsciente es el constructor de tu cuerpo y el arquitecto de tus circunstancias. Él controla los latidos de tu corazón, la digestión de tu alimento y la circulación de tu sangre sin que tú tengas que pensar en ello. Si tiene el poder de mantenerte vivo mientras duermes, ¿no crees que tiene el poder de traerte la solución a cualquier problema? El error del hombre común es creer que debe ayudar al subconsciente a resolver el problema. Empiezan a planificar, a estresarse, a buscar el cómo. Al hacer eso, están interfiriendo con la sala de máquinas. Es como si el capitán bajara a empujar los pistones del motor con sus propias manos. Lo único que logra es quemarse y entorpecer el mecanismo. Tu trabajo no es el cómo, tu trabajo es el qué. Entrega el qué con claridad y convicción. Y el subconsciente, que está conectado con la inteligencia infinita del universo, encontrará caminos que tu lógica ni siquiera puede imaginar. En el Códice Arcanum, llamamos a esto la transferencia de carga. Es el acto de entregar tu preocupación a tu mente profunda y dejarla allí, sabiendo que ella nunca duerme y nunca falla. Es como echar una carta en el buzón. Una vez que la has soltado, no vas detrás del cartero para preguntarle si ya la entregó. Confías en el sistema. En este punto de tu iniciación, quiero que sientas la inmensa responsabilidad que tienes sobre tus pensamientos. No puedes permitirte el lujo de albergar un pensamiento negativo por más de unos segundos. Cada pensamiento es una semilla. Cada emoción es un riego. Estás constantemente cultivando tu futuro. Si te encuentras en un momento de dificultad, recuerda, tu subconsciente no es tu enemigo, es tu servidor más fiel. Si te ha entregado resultados que no te gustan, es porque tú le has dado instrucciones confusas o basadas en el temor. No te castigues por ello. Simplemente, hoy ahora mismo, empieza a emitir nuevas señales. Empieza a sentir la paz de quien sabe que tiene a su servicio la fuerza más poderosa del cosmos. Siente el latir de tu corazón. Ese es tu subconsciente trabajando por ti. Siente tu respiración. Ese es tu subconsciente manteniéndote en la existencia. Si él hace todo eso por ti sin que se lo pidas, imagina lo que hará cuando empieces a pedírselo correctamente. La mente de oro es tuya por derecho de nacimiento. Solo tenías que aprender a leer el manual de instrucciones, y ese manual está escrito en el lenguaje de la fe y el descanso. En la segunda parte de este capítulo, vamos a explorar las leyes de la sugestión y cómo proteger tu santuario mental de las influencias externas que intentan sembrar cizaña en tu valle. Aprenderás a ser el portero de tu propia mente y a usar decretos de poder que los ingenieros no podrán ignorar. Quédate en este estado de asombro. El cofre de que son las manos de un creador. El Códice Arcanum se está integrando en tus células. Ya no caminas solo, caminas con el poder de 1000 soles dentro de ti. Voz Arcanum es el eco de tu propia grandeza. Escucha y conviértete en el maestro de tu propia ciencia. Has comprendido la función de tus ingenieros en la sala de máquinas, ahora debes aprender a ser el portero de tu propio santuario. Porque de nada sirve dar una orden de riqueza si permites que cualquier extraño entre en tu templo y siembre semillas de miseria. En el Códice Arcanum, llamamos a esto la maestría de la sugestión. Tu mente subconsciente es extraordinariamente dócil. Como ya sabes, no razona, ella simplemente acepta. Esto significa que es vulnerable a las sugerencias, tanto las que tú te das a ti mismo, como las que el mundo intenta imponerte. Si no asumes tu puesto como el vigilante en la puerta de tu mente, serás una víctima de los miedos, las noticias y las opiniones de los demás. Estarás permitiendo que manos ajenas escriban en las páginas de tu propio destino. La ley al revés se activa con frecuencia a través de lo que otros nos dicen. Cuando alguien te asegura que la economía está colapsando,
o que esa enfermedad es incurable, está lanzando una flecha de sugestión hacia tu subconsciente. Si tú aceptas ese pensamiento con miedo, le estás dando permiso a tus ingenieros para que empiecen a construir esa realidad para ti. Tu voluntad querrá estar sano o ser próspero, pero la sugestión externa habrá plantado una semilla de destrucción más poderosa. Permíteme que te comparta una historia de poder sobre el dominio de la sugestión, la historia del hombre que venció a la profecía. Hubo un hombre llamado Ricardo, un comerciante que durante toda su vida había gozado de una salud envidiable. Sin embargo, en un viaje a una tierra lejana, un supuesto vidente se le acercó y mirándolo a los ojos con una seguridad aterradora le dijo: «Tu corazón se detendrá en la próxima luna llena». Ricardo, aunque era un hombre lógico, sintió un escalofrío. La sugestión entró en su templo porque él le abrió la puerta a través del miedo. Regresó a su hogar y empezó a contarle la historia a su familia. Empezó a sentir pinchazos en el pecho que antes no existían. Perdió el apetito. Dejó de dormir. Su voluntad consciente decía: «Esto es una tontería», pero su subconsciente había aceptado la orden de muerte por paro cardíaco. La ley al revés estaba en pleno funcionamiento. Cuanto más intentaba Ricardo convencerse de que estaba bien, más fuerte era el latido irregular de su corazón, porque el miedo subyacente era la verdadera instrucción. En la víspera de la luna llena, Ricardo estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando un viejo sabio, un conocedor del Arcanum, lo visitó. El sabio no le dio medicinas, le dio conocimiento. Le dijo: «Ricardo, ese vidente no tiene poder sobre ti. El único poder que tiene es el que tú le has dado al aceptar su palabra. Tú eres el único soberano en tu sala de máquinas. Si tú no firmas el decreto, la orden no se ejecuta». Esa misma noche Ricardo se sentó en calma profunda. Se visualizó a sí mismo como el portero de su fortaleza. Vio la sugestión del vidente como una sombra oscura intentando entrar por la puerta. Con una autoridad que le nacía del alma, declaró: «No tienes permiso para entrar. Mi corazón late al ritmo de la vida infinita. Estoy lleno de vitalidad y fuerza eterna». Repitió esto durante horas, no con desesperación, sino con la calma de un juez dictando una sentencia. ¿Qué sucedió? La luna llena llegó y pasó. Ricardo despertó al día siguiente sintiéndose más vivo que nunca. La sugestión externa se disolvió porque él usó la autosugestión para recuperar el mando. El espejo de su realidad se limpió porque él expulsó al intruso de su templo. ¿Cuántas profecías de fracaso has aceptado tú en tu vida? ¿Cuántas veces has permitido que la opinión de un amigo, de un médico o de un periodista se convierta en una ley dentro de tu subconsciente? Cada vez que dices «tienen razón», las cosas están muy mal, estás entregando tu llave dorada a un extraño. La ciencia del subconsciente exige que seas un filtro implacable. Debes aprender a rechazar cualquier pensamiento que no contribuya a tu paz, tu salud o tu abundancia. No pelees con el pensamiento negativo, simplemente niégalo, di para tus adentros: «Eso no tiene poder sobre mí. Yo decido lo que es verdad en mi mundo». Al hacer esto detienes la ley al revés antes de que empiece a girar. Joseph Murphy nos enseña que puedes reprogramar tu mente de oro usando decretos de poder. Pero recuerda la regla de oro: el subconsciente solo responde cuando el cuerpo está relajado y la mente consciente está en reposo. Si intentas decretar mientras estás tenso o enojado, solo estarás reforzando la tensión. Usa este método que te entrego ahora, Fangde. Se llama el método de la nube de oro. Cuando estés en ese estado de duerme vela, imagina que una luz dorada envuelve tu cabeza. Siente que esa luz es un escudo que solo deja pasar pensamientos de luz. En ese estado, háblale a tus ingenieros. Diles: «A partir de este momento, solo aceptamos órdenes de armonía, éxito y riqueza. Cualquier otra señal debe ser ignorada». Haz esto con la misma naturalidad con la que un director de orquesta marca el inicio de una sinfonía. Si alguien intenta sembrar duda en ti, no reacciones externamente. No necesitas discutir. Simplemente en tu interior, gira la llave dorada. Repite: «Mi mundo es el reflejo de mi propia divinidad, y en mi divinidad solo hay plenitud». Al no reaccionar con miedo, la sugestión rebota y vuelve a su origen sin haber tocado tu subconsciente. Esta es la verdadera libertad. No es la libertad de lo que sucede afuera, sino la libertad de lo que permites que suceda adentro. Eres el programador de tu destino. Eres el dueño de la ciencia del subconsciente. Observa cómo, al comprender esto, el peso del mundo se vuelve ligero. Ya no tienes que preocuparte por lo que digan los demás. Ya no tienes que temer al futuro.
porque el futuro no es algo que viene hacia ti, es algo que sale de ti. Es una proyección de lo que hoy estás grabando en tu sala de máquinas. En Voz Arcanum, te recordamos que tu mente es un suelo sagrado. Trátala con el respeto que merece una catedral. No permitas que la basura del pensamiento común contamine tu mente de oro. Mantén tu mirada fija en el ideal. Siente la emoción del éxito como si ya fuera tu sombra. Camina con la seguridad de quien sabe que los ingenieros del universo están trabajando horas extras para cumplir sus deseos. Has terminado la lección sobre la ciencia del subconsciente. Ahora sabes cómo funciona el motor y cómo proteger la entrada al santuario. En el cuarto capítulo, avanzaremos hacia el arte del abandono mental. Aprenderás el secreto más profundo de todos, cómo soltar el deseo para que el deseo pueda materializarse. Entraremos en el misterio de la rendición creativa, donde la ley al revés se disuelve para siempre y deja paso a la gracia pura. Prepárate para dejar de ser el que busca y convertirte en el que es encontrado. Sigue habitando este espacio de poder. La vibración del Códice Arcanum está grabada ahora en tu espíritu. No busques entender con la lógica, permite que la verdad se asiente en tu sentir. La mente de oro está radiante. El portero está en su puesto. El santuario está protegido. Voz Arcanum es tu guía. Tu fe es tu victoria. Está hecho. Está hecho. Capítulo 4. El arte del abandono mental. Has aprendido a ser el vigilante de tu templo y a comprender la ciencia que mueve los hilos de tu realidad. Pero ahora, nos acercamos al secreto que separa a los iniciados de los maestros en el camino de la mente de oro. Bienvenido al arte del abandono. Este capítulo del Códice Arcanum es, quizás, el más difícil de procesar para el ego humano, porque te pide que hagas lo opuesto a todo lo que el mundo te ha enseñado. Se te ha dicho que para ganar, debes sujetar con fuerza. Aquí te revelamos que para poseer debes soltar. La ley al revés encuentra su máxima expresión en el deseo obsesivo. Cuando deseas algo con una intensidad que te quita la paz, estás construyendo un muro que impide que ese mismo deseo llegue a ti. En Voz Arcanum llamamos a esto la paradoja de la captura. La mano que se cierra con fuerza para atrapar el aire es la única mano que nunca podrá sentir su frescura. El abandono mental no es indiferencia. No es rendirse al fracaso ni dejar de querer lo que es bueno para ti. El abandono mental es la forma más elevada de la fe. Es el estado en el que has impreso tu deseo en el subconsciente con tal claridad que ya no sientes la necesidad de vigilarlo, de dudar de él o de empujarlo. Es la certeza absoluta de que el proceso está en marcha, permitiéndote retirar tu atención consciente del cómo para descansar en el ya es. Permíteme que te comparta una enseñanza oculta en la figura del arquero maestro, una historia de precisión y entrega. Imagina a un arquero que se prepara para el tiro más importante de su vida. Frente a él, el blanco es pequeño y está lejos. El arquero tensa el arco con toda su fuerza. Sus músculos tiemblan bajo la presión. Su mente está obsesionada con dar en el centro. Teme fallar, teme la decepción de los espectadores. Teme que el viento desvíe su flecha. En ese estado de tensión máxima, sus dedos no pueden soltar la cuerda con suavidad. Al disparar, el pequeño espasmo de su propia ansiedad desvía la flecha, que termina clavada en el polvo, lejos de su objetivo. La ley al revés se cobró su precio. Cuanto más quería acertar, más tensión creaba, y más aseguraba su error. Ahora observa al arquero maestro. Él también tensa el arco. Él también apunta al blanco. Pero hay una diferencia fundamental en su espíritu. Él ha practicado tanto, que confía plenamente en su arco y en su brazo. En el momento supremo, él no intenta disparar. Él simplemente se convierte en el disparo. Él abandona su preocupación por el resultado. Se olvida de la audiencia. Se olvida incluso de sí mismo. En un momento de calma absoluta, sus dedos se abren sin esfuerzo, como el pétalo de una flor que cae por su propio peso. La flecha vuela en una línea de oro perfecta, y encuentra el centro del blanco antes de que él siquiera haya vuelto a respirar. El maestro acertó porque fue capaz de abandonar el deseo de acertar en el momento del acto. ¿Lo comprendes? Tu deseo es la flecha. Tu subconsciente es el arco. Tu tensión consciente es lo que desvía el tiro. Joseph Murphy nos enseña que el subconsciente solo acepta la idea que se le entrega en un estado de completa pasividad mental. Si estás intentando que el subconsciente trabaje, estás enviando un mensaje de dualidad. Estás diciendo, yo estoy aquí intentando, y tú estás allá resistiendo. Esto crea un conflicto en la sala de máquinas que detiene toda creación.
Para que la llave dorada gire, debes dejar de empujar la puerta. Considera el ejemplo de una mujer llamada Sara, que buscaba desesperadamente una solución a un conflicto legal que amenazaba su hogar. Sara oraba todas las noches, visualizaba el resultado, repetía decretos, pero lo hacía con los puños apretados y el corazón latiendo con miedo. Cada vez que terminaba su sesión de visualización, volvía a revisar sus correos, a llamar a sus abogados, a rumiar sobre las posibles tragedias. Su abandono era nulo. Ella estaba sembrando la semilla en el jardín, pero la desenterraba cada 10 minutos para ver si ya tenía raíces. Naturalmente, la semilla moría una y otra vez. Sara comprendió finalmente el arcanum del abandono tras escuchar a un mentor de la mente de oro. Decidió hacer un experimento de fe pura. Una noche, después de declarar su resultado deseado, dijo en voz alta: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y este asunto. Ya no es mi carga. Está hecho». Y lo más importante, actuó como si realmente se hubiera liberado. Dejó de llamar a los abogados obsesivamente. Dejó de buscar señales de desastre. Se dedicó a cuidar sus plantas y a leer libros que le daban paz. Ella abandonó mentalmente el problema. A los 3 días, recibió una llamada. El conflicto se había resuelto por una vía técnica que nadie había previsto. La solución llegó en el momento exacto en que ella dejó de bloquear el camino con su propia ansiedad. El subconsciente pudo finalmente ejecutar la orden de armonía porque Sara dejó de enviarle señales contradictorias de pánico. Este es el nivel de maestría que Voz Arcanum te invita a alcanzar. El arte de pedir y luego soltar el hilo. ¿Por qué es tan difícil para nosotros? Porque el ego cree que si no está sufriendo, no está trabajando. El ego cree que la preocupación es una forma de control. Pero la preocupación no es control. Es una fuga de energía preciosa que debería estar alimentando tu mente de oro. La preocupación es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Haces mucho ruido, quemas combustible, pero no te mueves ni un centímetro. La mente de oro requiere que seas capaz de habitar el vacío creativo, ese espacio donde has hecho tu parte, y ahora permites que la inteligencia infinita haga la suya. Es el estado de reposo absoluto del que hablan los antiguos textos prohibidos. Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. Esta frase no es un mandato religioso, es una instrucción técnica para el uso del subconsciente. Quedaos quietos significa detén la lucha de la voluntad consciente. Sabed que yo soy Dios significa reconoce que el poder dentro de ti ya sabe la solución y la está manifestando. Cuando aprendes a abandonar mentalmente tus deseos, te vuelves magnético. Ya no persigues a la mariposa, te has convertido en el jardín más hermoso que ella haya visto jamás. La abundancia, la salud y el amor no son cosas que consigues, son cosas que sintonizas cuando dejas de emitir la señal de la desesperación. Mira tus manos en este momento. Imagina que en ellas sostienes todo lo que has deseado. Ahora imagina que abres las manos y permites que esos deseos floten hacia la luz de tu propia divinidad. No se van de ti, simplemente están siendo entregados al proceso de fabricación de la realidad. Siente el alivio de no tener que cargar con el peso de hacer que suceda. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es elegir y confiar. En este punto de tu camino por el Códice Arcanum, debes empezar a practicar el desapego soberano. Esto significa que quieres lo que quieres, pero no lo necesitas para ser feliz en este instante eterno. La necesidad es una cadena, el deseo desde la plenitud es una corona. Cuando puedes decir, sería maravilloso tener esto, pero ya soy pleno ahora mismo, has ganado el juego. El subconsciente, al no sentir presión, se apresura a entregarte el regalo. Quédate con esta sensación de ligereza. Siente cómo el aire entra en tus pulmones sin que tú tengas que esforzarte por respirar. Así de natural debe ser tu manifestación. Si no tienes que luchar para que tu corazón lata, no tienes que luchar para que tu riqueza crezca. Ambas cosas son funciones de la misma inteligencia de oro que te habita. En la segunda parte de este capítulo, exploraremos cómo manejar la impaciencia y qué hacer cuando el mundo físico parece decirte que nada está cambiando. Aprenderás a mantener el abandono mental incluso en medio de la tormenta aparente. Te entregaré la técnica del sueño del triunfante, para que cada noche sea una entrega perfecta de tus deseos a la eternidad. Sigue respirando en esta paz. Sigue habitando tu santuario. No busques el resultado en el reloj. Búscalo en el sentimiento que tienes ahora mismo en el pecho. Si sientes paz, ya ha sucedido. El resto es solo el tiempo que tarda la luz en llegar a tus ojos físicos. Tú eres el arquero maestro. Tú eres la flecha de oro. Eres el centro del blanco. Voz Arcanum es la voz de tu propia alma recordándote quién eres.
La sabiduría es soltar. El poder es permitir. Has aprendido a tensar el arco y a soltar la flecha, pero ahora te enfrentas a la prueba de fuego de todo iniciado, el tiempo que tarda la flecha en alcanzar el blanco. Bienvenido a la maestría sobre la impaciencia y la evidencia de los sentidos. En el Códice Arcanum, entendemos que el mundo físico es un eco. Lo que ves hoy con tus ojos no es la realidad presente. Es el resultado de tus pensamientos pasados. Es un cadáver de tu antigua conciencia. El error fatal que activa la ley al revés es reaccionar ante este eco como si fuera la verdad última. Cuando miras tu cuenta bancaria o tu cuerpo enfermo y dejas que esa imagen dicte tu sentimiento, estás permitiendo que el pasado sabotee tu futuro. Estás volviendo a sujetar la flecha en pleno vuelo. El abandono mental requiere que seas capaz de caminar por el mundo como si fueras ciego ante lo que no deseas ver, y vidente ante lo que ya has decretado en tu mente de oro. Debes aprender a decir: esto que mis ojos ven es solo una sombra que se desvanece. Lo que yo siento es la única sustancia real. Permíteme que te cuente la parábola del alquimista y el árbol dorado, una historia de confianza absoluta. Se cuenta que un joven buscador se acercó a un viejo alquimista pidiéndole el secreto de la riqueza infinita. El alquimista le entregó una semilla pequeña y rugosa y le dijo: plántala en el centro de tu jardín. Debes regarla cada noche con el sentimiento de tu propio triunfo. Pero hay una condición absoluta: una vez que la cubras con tierra, no puedes volver a remover el suelo para ver si ha germinado. Si lo haces aunque sea una sola vez, la semilla se convertirá en polvo y nunca volverá a nacer. El joven plantó la semilla. Durante las primeras semanas nada sucedió. El suelo seguía seco y vacío. Los vecinos se burlaban de él. «Estás cuidando un pedazo de tierra muerta», le decían. El joven sintió la quemadura de la impaciencia. Quería saber si el alquimista lo había engañado. Quería ver si algo estaba pasando allí abajo. Una noche, con la pala en la mano, estuvo a punto de cavar. Pero recordó la advertencia: remover el suelo es destruir el proceso. Cerró los ojos y, en lugar de cavar, se sentó sobre la tierra. Imaginó las raíces de oro extendiéndose por las profundidades, conectándose con el núcleo de la abundancia del mundo. Sintió la sombra del árbol que aún no existía refrescando su rostro. Abandonó su necesidad de ver para poder creer. Una mañana, sin previo aviso, un brote de oro puro rompió la superficie. En un solo día, el árbol creció más que todos los árboles del bosque juntos. El joven venció porque fue capaz de mantener su abandono mental mientras el mundo le decía que no había nada allí. ¿Lo comprendes ahora? Cavar en la tierra es lo mismo que dudar. Es lo mismo que preguntarte cuándo llegará o por qué tarda tanto. Cada vez que te haces esas preguntas, estás desenterrando tu deseo y deteniendo su crecimiento. El subconsciente percibe tu impaciencia como una orden de falta. Estás diciendo: no lo tengo, por eso me desespero. Y el subconsciente, siempre fiel, te entrega más desesperación. Joseph Murphy nos enseña que el tiempo es solo una ilusión de la mente consciente. En la mente de oro, tu deseo ya es un hecho consumado. Para consolidar este abandono, quiero entregarte la técnica más poderosa del Códice Arcanum, el sueño del triunfante. Este es el método para que cada noche sea una entrega total de tu flecha al blanco. Escucha y graba estos pasos en tu alma. Cuando estés en tu cama, en ese estado de relajación donde el cuerpo parece pesar toneladas y la mente consciente empieza a nublarse, no repitas listas de deseos. No pienses en problemas. Imagina que ya has regresado de tu victoria. Imagina que el problema que hoy te quita el sueño ya se resolvió hace meses. Entra en el sentimiento de alivio. Siente ese suspiro profundo que sale del pecho cuando algo difícil ha pasado y todo ha salido bien. Repite para tus adentros una sola frase, saturada de este sentimiento de alivio: gracias, está hecho, o simplemente maravilloso. Repítelo como una canción de cuna. No trates de visualizar los detalles de cómo sucedió. El cómo le pertenece a la inteligencia infinita del subconsciente. Tu único trabajo es quedarte dormido en el sentimiento de que ya eres el triunfador. Al hacer esto estás sellando el códice. Estás abandonando el deseo porque ya lo has reclamado como una posesión presente. Si durante el día la duda vuelve a llamar a tu puerta, si el mundo exterior te muestra una imagen de carencia o conflicto, usa la llave dorada de la indiferencia sagrada. Di: esa no es mi verdad. Mi verdad es la que sembré anoche en mi sueño, y vuelve a tu centro. Y la mente de oro no se impresiona por la magnitud de tu problema. Para el subconsciente, manifestar un grano de arena o una montaña de oro requiere exactamente la misma cantidad de energía. La única diferencia es la importancia que tu mente consciente le otorga. Cuando abandonas la importancia,
El milagro se vuelve cotidiano. Observa tu vida en este momento. Todo lo que hoy te preocupa es solo una prueba de tu capacidad para soltar. Estás aprendiendo a confiar en lo invisible sobre lo visible. Estás dejando de ser un niño que necesita ver para creer, y te estás convirtiendo en un maestro que cree para poder ver. En este punto de tu viaje, el arte del abandono mental se ha convertido en tu escudo. Sientes que ya nada puede perturbar tu paz, porque tu paz no depende del reflejo en el espejo, sino de la luz que emana de tu interior. La ley al revés ha muerto para ti, porque ya no hay esfuerzo, solo hay permiso. Sigue respirando en esta certeza. Siente cómo el peso del mundo ha desaparecido de tus hombros. Eres el alquimista, eres el joven del jardín, eres el árbol que ya está creciendo en la oscuridad sagrada de tu mente profunda. Has completado el 4º capítulo de tu iniciación. Has dominado el arte de soltar. En el 5º capítulo, entraremos en la alquimia de la mente de oro. Aprenderás a transmutar activamente tus pensamientos cotidianos en frecuencias de altísimo poder. Pasaremos del abandono a la creación consciente de cada minuto de tu día. Te enseñaré cómo convertir cada interacción y cada objeto en un imán para tu abundancia. Quédate en la gratitud de lo que ya es tuyo. No lo busques afuera. Siéntelo adentro, y el afuera tendrá que obedecer. Voz Arcanum es la frecuencia de tu victoria. El códice es tu hoja de ruta. La mente de oro es tu trono. Que está hecho. Está hecho. Está hecho. Capítulo 5. La alquimia de la mente de oro. Has cruzado el desierto del abandono y has aprendido que la mayor fuerza nace de la capacidad de soltar. Pero ahora, el Códice Arcanum te exige un paso más allá. Bienvenido a la transmutación. Si el capítulo anterior trataba de dejar de luchar, este capítulo trata de empezar a crear con la precisión de un maestro alquimista. La alquimia de la mente de oro no es el arte de convertir el metal en metal precioso, es el arte de convertir el pensamiento de plomo en una realidad de oro. En el mundo de la espiritualidad profunda, muchos cometen el error de creer que deben ignorar lo negativo o fingir que el problema no existe. Eso no es poder, eso es negación. El verdadero alquimista mira el plomo, la deuda, el miedo, la enfermedad, y no huye de él, lo reconoce como materia prima. Joseph Murphy nos enseñó la ley más poderosa de la química mental, la ley de sustitución. Esta ley dicta que tu mente consciente no puede albergar dos pensamientos opuestos al mismo tiempo. Es físicamente imposible que la luz y la oscuridad habiten el mismo espacio en el mismo instante. Por lo tanto, la alquimia consiste en el reemplazo deliberado y rítmico de la vibración baja por la vibración alta. Para que la llave dorada funcione en tu día a día, debes entender que cada palabra que pronuncias y cada pensamiento que permites es un proceso alquímico en marcha. Estás constantemente transmutando tu energía en formas de vida. La mayoría de las personas son alquimistas inversos. Toman el oro de su potencial y lo convierten en el plomo de la queja y el desastre. Permíteme revelarte una historia que se susurra entre los muros de las escuelas de sabiduría prohibida, la crónica del mercader de Damasco. Se cuenta que en la antigua ciudad de Damasco vivía un hombre llamado Omar. Omar había sido el mercader más próspero de la ruta de la seda, pero una serie de tormentas y asaltos lo dejaron en la ruina total. Sus graneros estaban vacíos, sus camellos habían muerto y sus amigos le daban la espalda. Omar caminaba por las calles con el rostro cubierto de polvo, sintiendo el peso del fracaso como una armadura de plomo. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, él relataba con detalle su desgracia. He sido maldecido, decía. La arena se ha tragado mi fortuna y el viento ha soplado contra mi destino. Omar estaba usando su palabra para sellar su propia tumba. Su subconsciente, escuchando la historia de la maldición, se encargaba de que cada nueva puerta permaneciera cerrada. Un atardecer, Omar se encontró con un anciano que vendía espejos en el mercado. El anciano no miró los harapos de Omar, sino que lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Mercader, de nada sirve que llores por la seda perdida si tu lengua sigue tejiendo hilos de ceniza. El oro no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de estado porque tú has cambiado de frecuencia». El anciano le entregó una pequeña tablilla de arcilla con una sola instrucción. A partir de hoy no hablarás de lo que te falta, sino de la abundancia que está en camino. Cada vez que sientas el frío de la carencia, transmútalo en el calor de la gratitud anticipada. No luches contra la pobreza, sustitúyela por el sentimiento de la riqueza infinita. Omar decidió hacer el experimento alquímico. La primera noche fue la más difícil. El hambre le recordaba su situación, pero él, cerrando los ojos, se decía a sí mismo: «La inteligencia divina de mi subconsciente conoce el camino hacia el tesoro.
Estoy siendo guiado hacia pastos verdes. No era una mentira, era una transmutación. Estaba tomando el plomo de su situación actual y sometiéndolo al fuego de su convicción interna. A los pocos días Omar dejó de verse como una víctima. Su postura cambió, su mirada recuperó el brillo. Empezó a ver oportunidades donde antes solo veía muros. Un antiguo deudor, a quien Omar ya había olvidado, apareció de la nada para devolverle una suma importante. Con ese pequeño capital, Omar no compró comida de inmediato, compró una pequeña cantidad de seda y la vendió con tal entusiasmo y confianza que la ganancia se duplicó en una tarde. Omar entendió que la riqueza no era algo que él hacía, sino algo que él emitía. El plomo de su ruina se convirtió en el oro de su nueva dinastía, porque él se negó a dejar que el pensamiento de carencia ocupara su templo ni un segundo más. ¿Lo comprendes? La alquimia de la mente de oro requiere que seas un tirano con tu atención. No puedes permitirte el lujo de la queja. La queja es el ácido que corroe la llave dorada. Joseph Murphy explica que el subconsciente siempre magnifica aquello en lo que la mente consciente se detiene. Si te detienes en el no puedo, el subconsciente crea 1000 razones técnicas para que realmente no puedas. Pero si te detienes en el es posible y está hecho, el subconsciente moviliza las estrellas para que así sea. Aquí es donde introducimos la técnica de la transmutación instantánea. Úsala cada vez que el mundo exterior intente imponerte su frecuencia de plomo. Si recibes una factura inesperada y sientes que el miedo te aprieta el estómago, detente de inmediato. No dejes que el miedo se hunda en tu sala de máquinas. Mira la factura y di con autoridad: este papel representa la circulación del flujo divino en mi vida. Bendigo este dinero y sé que vuelve a mí multiplicado por 10. Al hacer esto has cambiado la polaridad del evento. Has tomado una situación de gasto y la has transmutado en una semilla de inversión. Los ingenieros de tu subconsciente ahora tienen una orden de abundancia en lugar de una orden de pérdida. Si alguien te habla de una crisis o de una enfermedad, no luches contra ellos. No intentes convencerlos de lo contrario. Simplemente dentro de tu propio santuario, gira la llave dorada. Repite mentalmente: en mi mundo solo existe la armonía y la salud perfecta. Yo habito en la mente de oro, donde no existe la sombra. Estás protegiendo tu propia vibración. Estás manteniendo tu oro puro frente al óxido del pensamiento colectivo. La mente de oro es el estado en el que ya no ves problemas, sino desafíos alquímicos. Cada dificultad es una invitación para demostrar tu dominio sobre la materia mental. Recuerda que el diamante solo se forma bajo una presión inmensa. Tu presión actual es la herramienta que el universo está usando para pulir tu brillo, siempre y cuando no te rompas bajo la carga del pensamiento negativo. En este punto de tu iniciación, debes empezar a cuidar tu lenguaje con una precisión sagrada. Evita expresiones como estoy agotado, no tengo tiempo o esto es imposible. Esas frases son decretos de plomo. Sustitúyelas por mi energía se renueva constantemente. El tiempo fluye a mi favor y la solución está emergiendo ahora mismo. Al principio parecerá que estás actuando, pero pronto notarás que tu realidad física empieza a ceder ante la presión de tu nueva palabra. El espejo no tiene más remedio que reflejar la nueva imagen que estás proyectando. La ciencia del subconsciente nos dice que la repetición rítmica de una idea, cargada de sentimiento, termina por derribar cualquier resistencia. La alquimia no es un truco de magia instantáneo, es un proceso de persistencia. Debe ser como el herrero que golpea el metal ardiente una y otra vez hasta que toma la forma de la espada de su victoria. Cada vez que sustituyes un miedo por una certeza, estás dando un golpe de martillo en la estructura de tu futuro. Mira a tu alrededor en este momento. ¿Qué elementos de plomo hay en tu habitación, en tu cuerpo o en tus cuentas? No los mires con desprecio. Míralos con la sonrisa del maestro que sabe que tiene el poder de transformarlos. Siente cómo el calor de la mente de oro empieza a irradiar desde tu pecho hacia esos objetos y situaciones. Imagina que una luz dorada los envuelve y que bajo esa luz su naturaleza empieza a cambiar. Estás aprendiendo a caminar sobre la tierra con los pies de un dios. Estás dejando de ser una criatura de las circunstancias para convertirte en el creador de las mismas. El Códice Arcanum te ha entregado la fórmula del oro, y ahora es tu responsabilidad aplicarla a cada minuto de tu existencia. En la siguiente parte de este capítulo, profundizaremos en cómo transmutar las relaciones y el entorno que te rodea. Aprenderás el secreto de la bendición de oro y cómo influir en tu realidad externa simplemente cambiando la percepción de los demás. Te enseñaré a ver el oro en los demás, para que ellos no tengan más remedio que entregarte su versión más elevada.
Quédate en este estado de poder creativo. No eres un espectador de la vida, eres el autor. Siente la vibración de la transmutación recorriendo tu columna vertebral. Eres el alquimista, eres el mercader que ha recuperado su trono, eres la mente de oro en acción. Voz Arcanum es el eco de tu propio despertar. La sabiduría es práctica, el poder es tu palabra. Has aprendido a transmutar el plomo de tus pensamientos en el oro de tu convicción personal, pero tu laboratorio alquímico no termina en los límites de tu propia piel. Tu mundo exterior, y especialmente las personas que lo habitan, son la materia prima más compleja y fascinante que el Códice Arcanum te invita a transformar. Bienvenido a la transmutación de los vínculos y el entorno. Muchos buscadores cometen el error de creer que pueden ser maestros de su mente mientras siguen siendo víctimas de su entorno. Dicen, yo sería próspero si mi jefe no fuera un tirano, o yo tendría paz si mi pareja fuera diferente. Al decir esto están entregando su llave dorada a las manos de los demás. Están declarando que el reflejo en el espejo tiene más poder que el rostro que lo proyecta. Pero el verdadero alquimista sabe que no hay otros ahí fuera. Solo hay versiones de la misma inteligencia universal que responden a la frecuencia que tú emites. Si ves plomo en los demás, estarás condenado a vivir en un mundo de plomo. Si aprendes a ver el oro oculto tras las máscaras de la ignorancia y el dolor, el mundo no tendrá más remedio que entregarte sus tesoros. Permíteme que te revele una crónica que se guarda en los archivos de los grandes conciliadores del espíritu, la historia de Silas y el general de hierro. Se cuenta que en una provincia lejana vivía un hombre llamado Silas, un escriba que trabajaba bajo las órdenes de un general conocido por su crueldad y su temperamento volcánico. Todos en el palacio temblaban ante su presencia. Los empleados se quejaban en voz baja, alimentando una atmósfera de miedo y resentimiento que solo servía para que el general fuera cada vez más tiránico. Silas, influenciado por el pensamiento común, también sentía ese peso. Sus días eran una tortura de ansiedad y su salud empezaba a resentirse. Un día Silas decidió aplicar la alquimia de la mente de oro. Comprendió que al odiar al general, estaba bebiendo el veneno que quería darle a su enemigo. Comprendió que el general era solo una proyección de la lucha que Silas llevaba dentro. Decidió hacer un experimento de transmutación radical. Cada vez que el general gritaba o mostraba su rostro más oscuro, Silas, en lugar de reaccionar con miedo o juicio, cerraba sus ojos internos y realizaba la bendición de oro. Visualizaba al general envuelto en una luz cálida y brillante. No veía al tirano, veía al niño herido que buscaba amor a través del control. Silas se decía a sí mismo con total calma: tú eres un hijo de la luz, eres armonioso, eres justo y estás en paz conmigo y con el mundo. Al principio nada pareció cambiar. El general seguía siendo el mismo, pero Silas persistió. No lo hacía para cambiar al general, sino para proteger su propio templo interno. Se negó a participar en las quejas de sus compañeros. Se convirtió en un oasis de quietud en medio de la tormenta. Semanas después sucedió lo inesperado. El general llamó a Silas a su oficina privada. Por primera vez en años su voz no era un trueno, sino un susurro quebrado. Le confesó que se sentía agotado de su propia ira, y que por alguna razón que no comprendía, la sola presencia de Silas le daba una paz que no encontraba en ningún otro lugar. El general pidió a Silas que fuera su consejero personal. La tiranía se disolvió, no a través de la rebelión externa, sino a través de la transmutación interna de un solo hombre que se negó a ver el plomo en su prójimo. El entorno de todo el palacio cambió porque Silas cambió la imagen que sostenía en su mente de oro. ¿Lo comprendes? Los demás son espejos de tus expectativas. Si esperas que alguien te falle, le estás enviando una orden subconsciente para que lo haga. Estás activando la ley al revés en tus relaciones. Cuanto más intentas forzar a alguien a que cambie mediante la crítica o la discusión, más resistencia creas en su subconsciente y más se aferrará esa persona a su comportamiento negativo. El esfuerzo inverso es letal para el amor y la armonía. Para transmutar tus vínculos, debes aplicar la técnica del tercero en armonía. Cuando tengas un conflicto con alguien, deja de hablar del problema. Deja de ensayar discusiones en tu cabeza. Entra en tu santuario. Relaja tu cuerpo hasta que sientas que flotas. Visualiza a esa persona frente a ti. Mírala a los ojos con la autoridad de quien conoce la verdad. No le pidas nada, no le reproches nada. Simplemente, transmítele el sentimiento de que el conflicto ya se ha resuelto. Siente cómo ambos se dan la mano. Siente la alegría de la reconciliación. Repite su nombre y di: te libero y te bendigo. Solo lo que es de oro puede existir entre nosotros. Al hacer esto,
Estás operando en el nivel de la causa, no del efecto. Estás reprogramando la matriz de esa relación en la inteligencia infinita que nos une a todos. Esta misma alquimia debe aplicarse a tu entorno físico. Tu hogar y tu lugar de trabajo son extensiones de tu subconsciente. Si caminas por tu casa viendo desorden, goteras o falta de belleza, estás imprimiendo decadencia en tu sala de máquinas. La transmutación del entorno consiste en tratar lo que tienes hoy con el respeto que le darías a lo que deseas tener mañana. Bendice tu pequeño apartamento como si fuera un palacio. Cuida tus pocos billetes como si fueran semillas de una fortuna incalculable. Al elevar la frecuencia de lo que te rodea a través de tu percepción, estás enviando una señal clara al universo. Estoy listo para más. Joseph Murphy nos enseña que el subconsciente es el constructor del cuerpo y también de las circunstancias. Si el subconsciente recibe la orden de que todo es hermoso y próspero, se verá obligado a reorganizar los átomos de tu realidad para que así sea. Es una ley física tan real como la gravedad. Recuerda, el odio, el resentimiento y el juicio son ácidos que destruyen el recipiente que los contiene. No puedes manifestar una vida de oro mientras guardas veneno en tu corazón hacia los demás. Cada vez que bendices a alguien, te estás bendiciendo a ti mismo, porque en el reino de la mente de oro, todos somos uno. Lo que deseas para el otro lo estás atrayendo para ti. Si deseas que tu enemigo prospere y sea feliz, estás abriendo las puertas de tu propia prosperidad, porque para desearle felicidad, primero debes sentirla dentro de ti, y ese sentimiento es la orden que tus ingenieros subconscientes ejecutarán. En este punto de tu camino por el Códice Arcanum, estás empezando a sentir un poder que nunca imaginaste. Ya no te sientes ofendido por las palabras de los demás. Ya no te sientes amenazado por las noticias del mundo. Te sientes como un sol central que ilumina todo lo que toca. Eres el alquimista que camina por el mercado de la vida, viendo diamantes donde otros solo ven piedras. Esta es la verdadera soberanía. No tener que cambiar el mundo, sino cambiar la frecuencia desde la cual observas el mundo y ver cómo el mundo se arrodilla ante tu nueva vibración. Has completado el 5º capítulo de tu iniciación. Has dominado la transmutación de la mente, del cuerpo y del entorno. Ahora eres un portador consciente de la mente de oro. En el 6º capítulo nos adentraremos en el silencio creador. Aprenderás el poder de la quietud absoluta y cómo la ausencia de ruido mental es el combustible más potente para la manifestación relámpago. Te enseñaré a entrar en el punto cero, donde el tiempo desaparece y los milagros ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Prepárate para el encuentro con la nada que lo contiene todo. Sigue habitando esta luz dorada que has creado hoy. No permitas que el ruido de los demás apague tu melodía interna. Eres Silas en el palacio. Eres el alquimista en el laboratorio. Eres el dueño de la realidad. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Capítulo 6. El silencio creador. Has navegado por las aguas de la transmutación y has aprendido a ver el oro donde otros solo ven ceniza. Pues tú ahora, el Códice Arcanum te exige que dejes atrás incluso tu propia voz. Bienvenido al misterio del silencio. Si la transmutación era el arte de cambiar el pensamiento, el silencio es el arte de trascenderlo. En este 6º capítulo, vamos a explorar la paradoja más profunda de la mente de oro, que el poder más devastador y creativo del universo no nace de la acción, ni del decreto, ni de la visualización, sino del vacío absoluto. Vivimos en una civilización que padece de horror al vacío. Se te ha enseñado que el silencio es una pérdida de tiempo, que la quietud es pereza y que si no estás pensando, no estás existiendo. Pero la ciencia del subconsciente nos dice lo contrario. El ruido mental es la fricción que activa la ley al revés. Cada pensamiento de duda, cada análisis lógico sobre cómo llegará tu deseo, cada preocupación disfrazada de planificación, es un grito de interferencia en tu sala de máquinas. Mientras el capitán grita por el megáfono, los ingenieros no pueden escuchar las sutiles instrucciones de la inteligencia infinita. El silencio creador no es la ausencia de sonido, es la ausencia de resistencia. Permíteme que te relate una crónica que se encuentra grabada en los muros de los templos de la quietud Pandey, la historia del maestro del pozo profundo. Se cuenta que en una época de grandes guerras y caos, un joven guerrero buscaba la forma de volverse invencible. Viajó miles de kilómetros hasta encontrar a un anciano que vivía junto a un pozo de agua cristalina en lo alto de una montaña olvidada. El guerrero le pidió que le enseñara la técnica definitiva de combate, esperando movimientos complejos y palabras de poder. El anciano, sin mirarlo, simplemente señaló el pozo y le dijo:
Mira el agua. ¿Qué ves? El guerrero se asomó. El agua estaba agitada por el viento y por un cubo que acababa de descender. No veo nada, respondió el joven, solo ondas y reflejos rotos. El anciano le pidió que se sentara en silencio y que no moviera ni un solo músculo. Pasaron las horas. El viento cesó. El agua en el pozo se volvió tan inmóvil que parecía un espejo de obsidiana. Mira ahora, dijo el anciano. El guerrero se asomó de nuevo. Esta vez vio no solo su propio rostro con una claridad sobrenatural, sino que pudo ver cada piedra en el fondo del pozo, a decenas de metros de profundidad. Pudo ver incluso el reflejo de las estrellas que empezaban a aparecer, aunque todavía era de día. Tu mente es ese pozo, susurró el maestro. Mientras estés agitado buscando el poder, solo verás fragmentos y sombras, pero cuando logras el silencio absoluto, el fondo del universo se vuelve visible para ti, y tu reflejo se vuelve uno con las estrellas. El guerrero entendió que la invencibilidad no estaba en el movimiento, sino en la quietud que permite que la realidad se revele tal como es. ¿Lo comprendes? Tu subconsciente es ese pozo profundo. Joseph Murphy nos advirtió que la mayor parte de nuestra energía mental se desperdicia en lo que él llamaba chacharavana, esa voz interna que juzga, que teme, que recuerda fracasos y que proyecta desastres. Esa cháchara es la que agita el agua de tu mente de oro. El silencio creador es la técnica de detener el cubo, detener el viento y permitir que el agua recupere su naturaleza de espejo. En la mente de oro, el silencio es el lenguaje de la fe perfecta. Cuando confías plenamente en alguien, no necesitas estar recordándole tu petición cada minuto. El hecho de que sigas pidiendo, sigas visualizando con esfuerzo y sigas hablando del tema, es la prueba de que no confías. El silencio es la declaración final de que está hecho. Es el reposo del guerrero que sabe que la batalla ya ha sido ganada en una dimensión superior. ¿Cómo entramos en este estado de silencio creador, en medio de un mundo ruidoso? No necesitas irte a una montaña. El silencio es un santuario que llevas dentro de tu propio cráneo. La técnica que el Códice Arcanum te entrega hoy se llama el punto cero. Consiste en aprender a habitar el espacio que hay entre un pensamiento y el siguiente. Si prestas mucha atención a tu propia mente, notarás que tus pensamientos no son una corriente continua. Hay una pequeña pausa, un microsegundo de vacío entre el final de una idea y el comienzo de otra. Ese pequeño espacio es el portal hacia la mente de oro. Es el lugar donde no eres tu nombre, ni tu pasado, ni tus deudas, ni tus deseos. Es el lugar donde simplemente eres. Al practicar la entrada en este punto cero, estás dándole a tu subconsciente un lienzo en blanco. Murphy explica que el subconsciente crea con mayor rapidez cuando la mente consciente está en un estado de atención relajada. Esto no es un esfuerzo por no pensar, porque intentar no pensar es en sí mismo un pensamiento de lucha que activa la ley al revés. El silencio se logra a través de la observación desapegada. Miras tus pensamientos como si fueras un espectador sentado en la orilla de un río, viendo pasar barcos de papel. No te subes a los barcos, no intentas detenerlos. Simplemente los dejas pasar hasta que el río queda vacío. En ese vacío la inteligencia infinita deposita la semilla del milagro. Considera el ejemplo de un gran inventor que estuvo meses tratando de resolver un problema matemático complejo. Usó toda su lógica, llenó pizarras con ecuaciones, se privó del sueño, pero cuanto más se esforzaba, más confuso se volvía el problema. Su voluntad consciente estaba bloqueando la solución. Una tarde, rendido y agotado, decidió abandonar todo. Se sentó en un banco frente a un lago y simplemente observó el vuelo de los pájaros en silencio total. Su mente se vació de números y de urgencias. En ese instante de silencio absoluto, la solución apareció en su conciencia como una imagen completa y perfecta. No fue un proceso de razonamiento, fue una descarga directa desde la mente de oro. El silencio fue el cable que permitió que la electricidad del genio fluyera. Tú tienes acceso a esa misma descarga, pero estás demasiado ocupado gritando tus deseos al universo como para escuchar las respuestas que el universo ya te está enviando. El Códice Arcanum nos enseña que la respuesta a tu problema ya existe. La salud que buscas, la riqueza que anhelas, el amor que esperas, ya están aquí, vibrando en una frecuencia de silencio. No los encuentras porque tu ruido mental te mantiene en una frecuencia de lucha. Aprende a amar el silencio. No le temas a la soledad de tu propia mente. En el silencio el ego muere, pero el maestro despierta. En el silencio, la ley al revés se disuelve, porque ya no hay un yo tratando de forzar nada. Solo hay una presencia que sabe y que actúa. Observa tu respiración en este momento. No intentes controlarla, solo obsérvala. Nota cómo el aire entra y sale por sí mismo.
Ese es el ritmo de la vida. Así de fácil es la manifestación cuando dejas de interferir. En el espacio entre la inhalación y la exhalación hay un momento de quietud perfecta. Quédate ahí por un segundo. Ese es el sabor del silencio creador. En este punto de tu iniciación, debes empezar a practicar ayunos de ruido. Dedica 10 minutos al día a no ser nadie. Siéntate en tu silla, cierra los ojos y simplemente retírate del mundo de los sentidos. Si un pensamiento viene, no lo combatas, bendícelo y déjalo ir hacia el vacío. Te darás cuenta de que bajo la capa de tus preocupaciones existe un océano de paz que nunca ha sido perturbado por ninguna tormenta externa. Esa paz es tu mente de oro. En la segunda parte de este capítulo, profundizaremos en cómo usar el silencio para realizar manifestaciones relámpago. Aprenderás a lanzar tu intención en el vacío del punto cero, con tal precisión que la realidad física tendrá que responder casi instantáneamente. Te enseñaré el secreto del grito silencioso y cómo la quietud del cuerpo puede mover montañas en el mundo visible. Sigue habitando este espacio de calma que hemos creado. No tengas prisa por volver al ruido. El Códice Arcanum se escribe en las páginas del silencio. Tú eres el pozo cristalino, eres el espejo de las estrellas, eres el vacío que lo contiene todo. Voz Arcanum es el eco que nace del silencio. La sabiduría es callar. El poder es ser. Has aprendido a reconocer el valor del vacío y a observar el río de tus pensamientos sin dejarte arrastrar por su corriente. Pero ahora, el Códice Arcanum te revela la aplicación práctica de esta quietud, la manifestación relámpago. Existe una frecuencia donde la distancia entre el deseo y su realización se reduce a un parpadeo. Es el estado donde la ley al revés no solo se detiene, sino que se invierte a tu favor, lanzando tu intención con la velocidad del rayo hacia la materia visible. En la ciencia del subconsciente, entendemos que el tiempo es una construcción de la mente consciente para procesar la realidad de forma lineal. Sin embargo, para tu mente de oro, todo sucede en un eterno ahora. Los milagros que parecen tardar años en manifestarse no están retenidos por el universo, sino por el ruido que tú mismo generas mientras esperas. Cuanto más ruidosa es tu espera, más lento es el proceso. La manifestación relámpago ocurre cuando logras silenciar la duda de tal manera que el subconsciente no encuentra ninguna interferencia para materializar la imagen. Permíteme que te cuente una historia de las crónicas olvidadas sobre la maestría del vacío, la historia de la tejedora de niebla. Se dice que en las tierras del norte existía una mujer que poseía la capacidad de obtener cualquier cosa que necesitara con solo cerrar los ojos. No hacía rituales largos, no gritaba al cielo ni realizaba sacrificios. Un joven viajero, obsesionado con aprender su secreto, la observó durante días. Vio que la mujer pasaba la mayor parte del tiempo en una quietud que rozaba la inexistencia. Un día, el joven le preguntó: ¿cómo es que el mundo te obedece con tanta rapidez? Yo paso horas visualizando y afirmando, y nada sucede. La mujer lo llevó a la orilla de un acantilado donde la niebla era tan espesa que no se veía el fondo. Tu problema, dijo ella con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna, es que tu voz es demasiado fuerte. Tu yo consciente grita tanto lo que quiere, que asusta a la realidad. Tú intentas tejer con hilos de hierro sobre una tela de piedra. Luego ella extendió la mano hacia la nada. No dijo una sola palabra. No hubo tensión en su rostro, simplemente entró en un silencio tan profundo que el viajero sintió que el tiempo se había detenido. En ese vacío absoluto, la mujer soltó una sola intención mental, ligera como una pluma de aire. Instantes después, el viento sopló y la niebla se disipó, revelando exactamente el camino que el joven necesitaba encontrar. Ella no forzó la niebla. Ella se volvió tan silenciosa que la niebla tuvo que revelarle sus secretos. ¿Comprendes la clave? El secreto de la rapidez es la ligereza. Joseph Murphy explicaba que cuando el subconsciente está saturado de una idea, esta debe manifestarse. El problema es que la mayoría de nosotros saturamos el subconsciente con la urgencia del deseo. Y la urgencia es una forma de ruido. La urgencia le dice al subconsciente: esto falta y me urge que llegue. Por lo tanto, el subconsciente manifiesta la urgencia y la falta, alejando el resultado. La manifestación relámpago, en cambio, utiliza el grito silencioso. El grito silencioso no es un sonido físico. Es una intención proyectada desde el centro de tu punto cero. Aquí es donde la maestría del Arcanum se vuelve una herramienta de precisión quirúrgica. Para realizar esta técnica, debes primero entrar en el estado de silencio que practicamos en la primera parte de este capítulo.
Cuando sientas que ya no eres un cuerpo, ni una historia, ni una preocupación, cuando sientas que eres solo conciencia pura flotando en el vacío, en ese instante, y solo en ese instante, deja caer tu deseo. No lo expliques, no lo justifiques, no pidas por favor. Te ocurre, simplemente visualiza el resultado final en un destello de luz y di mentalmente una sola vez: sí. Es como dejar caer una piedra preciosa en un lago de cristal. No necesitas empujar la piedra hacia el fondo. Su propio peso y la quietud del agua harán que llegue al centro en un segundo. Si el agua estuviera agitada por tus pensamientos de duda, la piedra rebotaría o se perdería en la orilla. Pero en el silencio del punto cero, la intención se hunde directamente en el núcleo de la inteligencia infinita. Este es el proceso por el cual se producen las curaciones instantáneas y los cambios de fortuna repentinos. Alguien, en un momento de crisis total, llega a un punto de rendición tan absoluto que su mente consciente se queda muda por un segundo. En ese microsegundo de silencio forzado por el shock, el subconsciente recibe la orden de salvación o solución sin ningún filtro de incredulidad. Y el milagro ocurre. Nosotros, en Voz Arcanum, no esperamos a la crisis para lograr esto. Aprendemos a crear ese silencio voluntariamente. ¿Qué debes hacer después de lanzar el grito silencioso? Absolutamente nada. Aquí es donde la mayoría falla. Lanzan la intención y luego regresan al ruido. Empiezan a preguntarse: ¿habrá funcionado? ¿Debo hacerlo otra vez? ¿Cómo va a suceder? Ese es el ruido que mata la semilla. La manifestación relámpago requiere que, una vez lanzada la intención desde el silencio, mantengas una indiferencia divina. Sabes que ya está hecho porque lo has visto en el centro del Arcanum. Cualquier evidencia física en contra es solo un eco retrasado que no tiene poder sobre ti. Imagina que eres un gran señor que ha dado una orden a su mayordomo más eficiente. ¿Te quedarías en la puerta vigilándolo? ¿Le preguntarías cada minuto si ya lo hizo? No, simplemente te retirarías a tus aposentos a leer o a descansar, sabiendo que la tarea será cumplida. Ese es el nivel de confianza que tu mente de oro exige. El silencio después de la petición es tan importante como el silencio antes de la misma. Observa ahora la diferencia en tu vibración. Antes de entrar en este capítulo, quizás sentías que manifestar era como empujar una roca cuesta arriba. Ahora empiezas a sentir que es como dejar que la gravedad trabaje para ti. La mente de oro no necesita tu esfuerzo físico, necesita tu claridad metafísica. Ella es la constructora. Tú eres el que entrega los planos en el silencio de la oficina central. Aplica esto a las pequeñas cosas hoy mismo. No intentes manifestar un imperio en tu primer intento si aún no confías en tu silencio. Prueba con algo sencillo: una llamada, un espacio para aparcar, un mensaje de alguien. Entra en el punto cero, lanza el destello, di sí y olvídate por completo. Cuando veas cómo la realidad se pliega para obedecer a tu silencio, tu fe se volverá inquebrantable. Y con una fe inquebrantable, no habrá montaña que no puedas mover. Recuerda las palabras de Joseph Murphy: tu subconsciente no tiene límites. Él es la mente de Dios operando en ti. ¿Crees que Dios necesita esforzarse? ¿Crees que la inteligencia que creó las galaxias tiene que sudar para resolver tu problema económico o de salud? No, solo necesita que dejes de hacer ruido. Solo necesita que te hagas a un lado para que la luz pueda pasar. Has completado el 6º capítulo de tu transformación. Has pasado de la lucha al silencio, y del silencio al poder de la manifestación relámpago. Ya no eres un buscador, eres un centro de emisión de realidad. En el 7º y último capítulo de este viaje iniciático, nos adentraremos en la coronación de la mente de oro. Aprenderás a vivir permanentemente en este estado de gracia. Te revelaré cómo integrar todas las leyes del Códice Arcanum en una sola forma de vida, para que ya no tengas que hacer ejercicios, sino que seas el milagro andante. Hablaremos de la abundancia total, espiritual, mental y material, y de cómo mantener tu trono frente a las pruebas del mundo. Prepárate para el capítulo final. El círculo está a punto de cerrarse. La llave dorada está girando por última vez para abrir la puerta principal de tu destino. Quédate en esta paz expansiva. Siente cómo el silencio te envuelve como un manto de protección. No hables de lo que has aprendido hoy con personas ruidosas. Guarda tu poder en el secreto de tu propio corazón. El silencio es el cofre donde se guarda el oro. Voz Arcanum es el latido de tu propia divinidad. La sabiduría es el vacío. El poder es la presencia. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Capítulo 7. La coronación de la mente de oro.
Has cruzado los valles del esfuerzo, los desiertos del silencio y los laboratorios de la transmutación. Ahora te encuentras ante el último peldaño del Códice Arcanum. Bienvenido a tu propia coronación. Este capítulo final no es una lección más, es el momento en que el conocimiento se convierte en carne y la técnica se disuelve en identidad. La coronación de la mente de oro es el estado en el que dejas de hacer para empezar a ser. Ya no eres un buscador de milagros, eres la fuente de la cual brotan. En los capítulos anteriores, aprendiste que la ley al revés es la trampa del ego, que el subconsciente es el constructor de tu mundo y que el silencio es tu mayor herramienta de poder. Pero la pregunta que late en el corazón de todo iniciado es: ¿cómo mantengo este fuego encendido para siempre? ¿Cómo evito que las sombras del mundo vuelvan a empañar mi espejo? La respuesta reside en la soberanía absoluta de tu atención. Coronarse significa reclamar tu derecho divino a decidir qué es real en tu vida, independientemente de lo que digan los periódicos, los médicos o tus propios miedos antiguos. Permíteme que te revele la última crónica de este códice, la historia del rey que olvidó su corona. Se cuenta que en un reino vasto y próspero vivía un soberano que, tras un largo periodo de paz, cayó en un sueño profundo y extraño. Al despertar, había perdido la memoria. Se vio a sí mismo vestido con harapos en un rincón oscuro de su propio palacio. Creyendo que era un mendigo, empezó a actuar como tal. Pedía limosna a sus propios sirvientes, temía a los guardias y se alimentaba de las sobras. Su realidad física reflejaba perfectamente su convicción interna de carencia. El reino empezó a decaer, porque el trono estaba vacío de voluntad. Un día, un anciano sabio, el guardián del Códice Arcanum de aquel reino, se acercó al mendigo y le puso un pequeño espejo de oro frente a los ojos. «No mires tus harapos», le dijo, «mira la luz que habita en tus pupilas. Recuerda quién dio la orden de construir estas murallas». En ese instante el hombre recordó. No necesitó luchar contra los guardias ni suplicar por su puesto, simplemente se puso de pie, enderezó su espalda y caminó hacia el trono con la naturalidad de quien regresa a su hogar. En el momento en que él se sintió rey de nuevo, el mundo entero se doblegó ante su presencia. Los sirvientes lo reconocieron, los tesoros volvieron a fluir y el reino floreció en una sola tarde. Él no tuvo que ganarse la corona, solo tuvo que dejar de creer en la mentira de sus harapos. Tú eres ese soberano. Los harapos son tus pensamientos de limitación, tus deudas y tus miedos. El palacio es tu mente de oro. La coronación ocurre en el segundo exacto en el que dejas de pedir permiso al mundo para ser próspero, saludable y feliz. Joseph Murphy nos enseñó que la única diferencia entre el hombre que manifiesta riquezas y el que vive en la miseria es la conciencia de riqueza. No es lo que haces con tus manos, sino lo que haces con tu sentimiento de identidad. En este nivel de maestría, la ley al revés desaparece por completo. Ya no hay esfuerzo porque ya no hay separación. Cuando sabes que el deseo y el cumplimiento son dos caras de la misma moneda, la tensión se vuelve imposible. El soberano no se esfuerza por ser soberano, simplemente lo es. Camina, habla y piensa desde la asunción de que su palabra es ley en su subconsciente. Para vivir permanentemente coronado, debes practicar la dieta mental de oro. No se trata de lo que comes, sino de lo que permites que tu mente consuma. El iniciado coronado no se permite ni un solo pensamiento de derrota. Si un pensamiento de no hay suficiente intenta entrar, el soberano lo transmuta antes de que toque el suelo de su templo. Dice: «Yo soy la abundancia infinita en acción». Si un síntoma de enfermedad aparece, no lo combate con angustia, lo envuelve en la luz de la salud perfecta y dice: «Mi cuerpo es el templo de la inteligencia divina». Esta es la verdadera alquimia. La vigilancia constante de tu estado vibratorio. Has pasado de ser un barco a la deriva a ser el capitán que dicta el rumbo, y más aún, a ser el océano mismo sobre el cual navega la vida. Mira tus manos ahora, siente que en ellas no solo está la llave dorada, sino el cetro de tu propio destino. No mires hacia afuera buscando validación. El mundo físico es lento, es denso. Tarda en reflejar la nueva imagen, pero el soberano no necesita ver el reflejo para saber que ha cambiado. Él sabe que el cambio ha ocurrido en el único lugar que importa, en la sala de máquinas del subconsciente. En esta primera parte de la culminación, quiero que sientas el peso sagrado de tu corona. Siente la responsabilidad de ser el único creador de tu experiencia. Ya no hay nadie a quien culpar. Ya no hay pasado que te encadene. Solo existe este momento eterno donde tú decides quién eres. Estás integrando ahora todas las leyes, el desapego del capítulo 4, la ciencia del capítulo 3, el silencio del capítulo 6, todo converge en este punto.
Eres una unidad de poder consciente. En la segunda y última parte de esta coronación, exploraremos el sello de la eternidad. Aprenderás cómo cerrar el códice Arcanum para que su poder actúe de forma automática en tu vida, incluso cuando no estés pensando en él. Hablaremos del propósito superior de tu mente de oro y de cómo tu brillo personal elevará a todo el planeta. Te entregaré la bendición final de Voz Arcanum. Descansa en tu trono por un momento. Siente la paz del que ha llegado a casa. No busques más. El tesoro que buscabas era el que estaba buscando. Voz Arcanum es el heraldo de tu gloria. La sabiduría es tu corona. El poder es tu presencia. Has llegado al punto donde el camino desaparece porque tú te has convertido en el camino mismo. Has atravesado las capas del miedo, el esfuerzo y la duda para reclamar tu trono. Pero el paso final, el que sella tu destino en la eternidad del Códice Arcanum, es el que llamamos el sello de la automaticidad de la gracia. Este es el momento en que dejas de ser un estudiante de la ley para convertirte en la ley misma. Joseph Murphy nos enseñó que cuando una idea ha sido aceptada por completo por el subconsciente, este ya no requiere más ayuda de tu parte. Se vuelve un proceso biológico y espiritual tan natural como tu respiración o el latir de tu corazón. A partir de este momento, tu mente de oro no es algo que activas, es lo que eres. La coronación final consiste en entender que el poder no es algo que posees, sino algo que fluye a través de ti. El error de muchos es creer que deben mantener una tensión constante para que la abundancia no se escape. Pero el soberano sabe que el oro no se escapa de la mina. El oro es la esencia de la mina. Permíteme revelarte el último secreto, el que solo se entrega a quienes han demostrado la persistencia del diamante. La crónica de la lámpara eterna. Se dice que en el corazón de una montaña sagrada existía una lámpara que iluminaba todo un valle, permitiendo que las cosechas crecieran y que la gente viviera en paz. Durante generaciones, los hombres creían que debían subir cada día a alimentar la lámpara con aceite precioso, sacrificando sus vidas y sus esfuerzos para mantener la llama encendida. Vivían con el terror de que, si un solo día olvidaban subir, la oscuridad los devoraría. Un día, un joven que había estudiado los misterios del Arcanum decidió no subir con aceite, sino con una antorcha de observación. Al llegar a la cima, no buscó el depósito de aceite, sino la fuente de la mecha. Descubrió que la lámpara no se alimentaba de nada externo, estaba conectada a una vena de gas natural que brotaba del corazón de la tierra. La lámpara siempre había sido autosuficiente. Los hombres solo subían por miedo, creyendo que su esfuerzo era lo que mantenía la luz, cuando en realidad la luz se mantenía a sí misma. El joven bajó al valle y les dijo: «Dejen de luchar por la luz. La luz es la naturaleza de la montaña. Solo asegúrense de no taparla con sus miedos». Tu mente de oro es esa lámpara. No necesita que la alimentes con ansiedad, ni con decretos desesperados, ni con horas de visualización forzada. Tu única tarea es mantener el cristal limpio. El cristal se limpia a través de la gratitud y la asunción del yaes. Una vez que el cristal está limpio, la luz de la inteligencia infinita atraviesa tu vida automáticamente, manifestando salud, riqueza y propósito sin que tú tengas que mover un dedo mental de más. Este es el sello de la eternidad, la convicción de que el universo ha conspirado a tu favor desde el principio de los tiempos y que tu único trabajo es permitir. A partir de ahora, notarás cambios sutiles pero profundos en tu realidad. Las oportunidades que antes perseguías ahora te buscarán a ti. Los conflictos que antes te robaban el sueño se disolverán antes de que lleguen a tu puerta. Pero lo más importante es el cambio interno. Sentirás una calma soberana, la calma de quien ya ha ganado la guerra y ahora simplemente disfruta de la paz. ¿Cuál es el propósito superior de tu mente de oro? No es solo que tengas dinero o salud. El propósito es que te conviertas en un faro para los demás. Cuando una persona se corona a sí misma en su mente profunda, eleva la vibración de todo lo que toca. Tu éxito es el permiso para que otros tengan éxito. Tu salud es la prueba de que la vida es invencible. Al habitar tu trono, estás sirviendo a la humanidad de la forma más elevada posible, siendo la evidencia de la divinidad en la tierra. Para sellar este códice en tus células, quiero que realices este último acto mental conmigo. Cierra los ojos y visualiza una corona de luz blanca y dorada descendiendo sobre tu cabeza. No es una corona pesada, es ligera, hecha de pura conciencia. Siente cómo se funde con tu cráneo, iluminando cada neurona, cada átomo, cada rincón de tu subconsciente. Ahora, haz esta declaración final de soberanía para tus adentros.
Yo soy el que yo soy. Mi palabra es ley. Mi sentimiento es realidad. El Códice Arcanum vive en mí, y yo vivo en la abundancia infinita del ahora. No busco porque ya tengo. No espero porque ya soy. Está sellado. Está hecho. A partir de este instante, Voz Arcanum deja de ser una voz externa para convertirse en tu propia voz interna. Ya no necesitas estas palabras, porque tú eres la fuente de donde nacieron. Camina con la cabeza alta. Trata a cada ser humano como a un soberano en potencia. Mira el dinero como el aliento del universo y tu salud como la canción de la vida. El espejo de la resistencia se ha convertido en el cristal de la revelación. La ley al revés ha sido derrotada por la gracia de la entrega. El subconsciente y el consciente ahora bailan al mismo ritmo. Has completado tu iniciación. Ve ahora al mundo. Vive en tu palacio mental mientras tus pies caminan sobre la tierra. No hables del secreto con aquellos que aún aman sus harapos, simplemente muéstrales tu brillo. Los frutos de tu vida hablarán por ti. Voz Arcanum siempre será tu refugio, pero hoy te despedimos como a un maestro. La mente de oro es tuya. La eternidad es tu presente. Tu deseo es la voluntad de Dios actuando en ti. Gracias por permitirme ser tu guía en este viaje a través del códice. Mi labor termina donde tu nueva vida comienza. Recuerda siempre, eres el arquero, eres la flecha y eres el blanco. Todo está dentro de ti. Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. Este es tu decreto de poder supremo, el sello vibratorio que unifica todas las leyes del Códice Arcanum en una sola frecuencia de mando. Pronúncialo cada mañana al despertar, antes de que el ruido del mundo intente entrar en tu templo, y cada noche justo antes de que el sueño te reclame. Hazlo con la autoridad de quien dicta una ley universal, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. El decreto de la soberanía eterna. Yo soy la mente de oro en acción. Mi voluntad es el pulso del universo, y mi palabra es la ley que la materia obedece. Suelto ahora toda lucha, toda duda y todo esfuerzo. Me retiro del ruido para habitar el silencio donde todo ya es mío. No persigo mi bien, permito que mi bien me encuentre, porque yo soy su origen. Bendigo lo que veo y transmuto lo que toco. Camino con la corona de la certeza y descanso en la gracia de lo invisible. Mi mundo es el espejo perfecto de mi divinidad interna. Está hecho, está hecho. ¿Cómo utilizar este decreto durante tus 21 días? En el despertar, no saltes de la cama, quédate inmóvil un minuto, siente el calor en tu pecho y recita el decreto. Esto sintoniza tu radio subconsciente con la frecuencia del éxito antes de que comience el día. En la tormenta, si durante el día surge un desafío o una noticia negativa, no reacciones. Respira, gira tu llave dorada y repite mentalmente la primera frase. Yo soy la mente de oro en acción. Esto corta la ley al revés de inmediato. En el espejo, una vez al día, mírate a los ojos frente al espejo y pronuncia el decreto en voz alta. No mires tus rasgos físicos, mira la profundidad de tus pupilas, el lugar donde reside el soberano. Guía maestra ante las pruebas de resistencia. La comprensión del retraso del espejo. El mundo físico es denso y lento. Es como la luz de las estrellas. Lo que ves en el cielo hoy es una luz que salió hace miles de años. De la misma manera, lo que ves en tu realidad actual, tu cuenta, tus relaciones, tu salud, es el cadáver de tus pensamientos pasados. La clave: cuando veas algo que no te gusta, di, esto es solo un eco antiguo, mi nueva luz ya está en camino, y es inevitable. No juzgues la película por un fotograma que ya pasó. La técnica de la indiferencia sagrada. La prueba de resistencia más común es el silencio del universo. Pides, asumes, sientes, y parece que no pasa nada. Aquí es donde la mayoría activa la ley al revés al desesperarse. La estrategia: practica la indiferencia. Si el mundo exterior no te da señales, no las busques, júgate por tu mundo interno. Di, no necesito ver para creer, porque lo que siento ya es la verdad. Trata a la realidad física como a un niño que llega tarde a una cita. Sabes que vendrá, así que no te angustias, simplemente sigues con lo tuyo. El test de la peor apariencia. A veces justo antes del gran milagro, las cosas parecen empeorar. Esto se llama la purga del plomo. Tu subconsciente está expulsando los viejos patrones y eso puede generar caos temporal. La estrategia: si surge un problema inesperado, no te encojas. Sonríe.
El soberano sabe que la tormenta es solo el viento limpiando el camino para su corona. Mantente firme en tu sentimiento de éxito. No bajes de tu trono para pelear con sombras. Acciones concretas ante la falta de evidencia. No remuevas la tierra. Recuerda la historia del árbol de oro. Si buscas resultados cada 5 minutos, estás desenterrando la semilla. Deja que el subconsciente trabaje en la oscuridad sagrada. Finge el alivio. Si la mente lógica te dice no tenemos el dinero, responde con el sentimiento de qué alivio que ya está resuelto. El subconsciente no distingue entre un alivio por algo que ya pasó y un alivio por algo que está por pasar. Ambos le dan la misma orden: éxito. La regla de los 3 segundos. Si ves una evidencia negativa, tienes 3 segundos para transmutarla antes de que se grabe. Di de inmediato: falso. Mi mente de oro dicta otra cosa. El pensamiento de cierre para la resistencia. El mundo no me dice quién soy. Yo le digo al mundo lo que debe reflejar. Si el espejo está nublado, yo sigo brillando hasta que el calor de mi luz evapore la niebla. Mi victoria no depende del tiempo porque yo ya habito en el final. Tu fe no es una esperanza débil, es una certeza matemática. Estás usando leyes universales que no pueden fallar, de la misma manera que la gravedad no falla. Si te mantienes en el sentimiento, la manifestación es una conclusión inevitable. Epílogo. El despertar del soberano. Has llegado al final de estas páginas invisibles, pero lo que realmente has hecho es cruzar el umbral hacia tu verdadera existencia. El Códice Arcanum ya no es una serie de lecciones que escuchas, ahora es el pulso que mueve tu sangre y la claridad que define tu mirada. Este audiolibro termina aquí, pero tu historia como arquitecto de la realidad apenas comienza su capítulo más glorioso. Durante este viaje, hemos desmantelado la mentira del esfuerzo agotador y hemos enterrado la tiranía de la ley al revés. Has comprendido que no eres una brizna de paja movida por el viento del destino, sino el viento mismo. Has aprendido que tu mente de oro no es un trofeo que debes ganar, sino un estado de gracia que simplemente debes dejar de obstruir. La llave dorada siempre estuvo en tu bolsillo. Lo único que hemos hecho en Voz Arcanum es recordarte cómo girarla. A partir de este momento, el mundo te mirará de forma distinta porque tú has dejado de mirar al mundo como un extraño. Ya no buscas validación en el espejo de la materia. Sabes que si el espejo muestra sombras, es porque tú tienes el poder de proyectar más luz. No temas a los periodos de silencio ni a las apariencias de retraso. El universo no está ignorando tus órdenes. Está reorganizando galaxias enteras para que tu deseo aterrice en el lugar y momento perfectos. Tu única responsabilidad es mantener la corona puesta. Recuerda las palabras finales de este misterio. El poder es presencia, la sabiduría es silencio y la riqueza es un estado del ser. No permitas que el ruido de los que aún duermen te haga dudar de lo que ya has visto en tu santuario interno. Sé un filtro implacable para tu paz. Sé un alquimista generoso con tu amor. Sé el soberano absoluto de tu atención. Su Voz Arcanum se retira ahora para que tu propia voz interna tome el mando. Ya no necesitas un guía porque te has convertido en el camino. Ya no necesitas una antorcha porque te has convertido en la luz. El códice está sellado en tu espíritu. Ve ahora y vive la vida que antes solo te atrevías a soñar. Camina sobre la tierra con la ligereza del que sabe que el suelo se formará bajo sus pies en cada paso. El tesoro ha sido reclamado. El trono ha sido ocupado. La mente de oro está radiante. Tú eres el principio y el fin. Eres el deseo y el cumplimiento. Eres la abundancia infinita manifestándose aquí y ahora. Gracias por permitirme acompañarte hasta la orilla de tu propia divinidad. El resto del viaje te pertenece solo a ti. Está hecho. Está hecho.